La millonaria llegó sin avisar. En el jardín, el jardinero arrodillado, con las manos juntas, enseñaba a sus 3 niñas con una paciencia que desarma. Ella se quedó sin aliento y se enamoró. ¿Qué vio en ese gesto que nadie? El Mercedes-Benz negro se detuvo frente a la imponente reja de hierro forjado. Desde adentro, Isabela Montalvo contempló la mansión que, a pesar de ser su hogar por más de una década, seguía pareciéndole un mausoleo de mármol y cristal. Ajustó su perfecto chongo, tan tirante que casi dolía, y respiró hondo antes de que el chofer abriera su puerta. ¿Desea que suba su equipaje, licenciada? No, Ramiro. Mañana regreso a Nueva York, contestó sin mirarlo, mientras sus tacones de aguja resonaban en el camino adoquinado. El viaje a Singapur había sido un éxito, otro contrato millonario para las empresas Montalvo, otro motivo para que su padre la mirara con ese orgullo frío y calculador que era lo más cercano al amor que Ricardo Montalvo sabía expresar, y otra semana lejos de las niñas. Las niñas. Isabela sintió ese pinchazo familiar en el pecho, que aparecía cada vez que pensaba en Clara, Luna y Sofía, 3 gotas de agua idénticas en apariencia, con esos rizos castaños y ojos como el caramelo quemado que habían heredado de Jorge, el mismo Jorge que una mañana, sin aviso, había decidido que ser padre de trillizas y esposo de una ejecutiva obsesionada con el trabajo era demasiado para él. Necesito encontrarme a mí mismo, le había dicho como si fuera el diálogo de una mala telenovela, dejando tras de sí solo una nota para las niñas y el eco de una puerta cerrándose. 3 años. 3 años en los que Isabela había respondido al abandono, sumergiéndose aún más en la única cosa que podía controlar, el trabajo. Las niñas quedaron al cuidado de niñeras, institutrices y la fría supervisión de doña Mercedes, el ama de llaves que llevaba toda una vida sirviendo a los Montalvo y que parecía estar hecha del mismo material que la mansión. Dura, impenetrable, perpetua. La puerta principal se abrió sin ruido. Isabela esperaba el recibimiento habitual, el silencio pesado que se había convertido en la banda sonora de aquella casa desde que Jorge se fue. Pero lo que escuchó la detuvo en seco en el vestíbulo de mármol italiano. Risas, pequeñas y cristalinas risas infantiles que venían del jardín trasero, dejando su bolso de diseñador sobre una mesa Luis XV. Isabela siguió el sonido como si fuera un espejismo sonoro. Atravesó la sala principal, el comedor donde rara vez se sentaba con sus hijas, y llegó hasta el ventanal que daba al patio. Lo que vio allí la dejó sin aliento. Bajo el enorme ahuehuete que dominaba el jardín, arrodilladas en un pequeño círculo sobre la hierba, estaban sus 3 hijas tomadas de la mano, y junto a ellas, también arrodillado, un hombre joven que Isabela nunca había visto antes. Sus manos morenas, visiblemente encallecidas, sostenían con delicadeza las manitas de Clara y Sofía, completando el círculo. Todos tenían los ojos cerrados, y por eso, Virgencita de Guadalupe, decía el hombre con una voz cálida y melodiosa que no encajaba en absoluto en aquella mansión aséptica. Te pedimos que cuides a la mamá de estas chamaquitas, que regrese con bien de sus viajes, y que les des paciencia mientras esperan su abrazo. Amén, amén, repitieron las 3 niñas con una convicción que Isabela jamás había escuchado en ellas. Cuando abrieron los ojos, Luna fue la primera en verla a través del ventanal. «Mamá», gritó con una mezcla de sorpresa y algo que Isabela no pudo descifrar. Alegría, miedo, vergüenza por haber sido descubierta rezando. El hombre se puso de pie inmediatamente. Era alto, con hombros anchos pero no demasiado corpulentos. Vestía una sencilla camisa blanca remangada hasta los codos y pantalones de mezclilla desgastados. Su piel bronceada contrastaba con la blancura de su sonrisa, enmarcada por un rostro anguloso con una barba de varios días. Las niñas corrieron hacia su madre, pero se detuvieron a medio camino, como si de repente recordaran los protocolos no escritos de aquella casa. No hubo abrazos espontáneos, solo 3 reverencias pequeñas y sincronizadas. «Buenas tardes, mamá», dijeron casi al unísono. El dolor se instaló en el pecho de Isabela, pero rápidamente lo transformó en lo que mejor sabía hacer: autoridad. «¿Quién es usted y qué hace con mis hijas?», preguntó directamente al desconocido. Mientras caminaba hacia el jardín, el hombre dio un paso adelante y extendió su mano, que Isabela ignoró deliberadamente. «Gabriel Reyes, señora Montalvo. Soy el nuevo jardinero».
respondió sin ofenderse por el desaire. Empecé hace 3 semanas. Doña Mercedes me dio permiso para comenzar con el invernadero abandonado. ¿Y desde cuándo los jardineros rezan con los hijos de sus patrones? El hielo en la voz de Isabela podría haber congelado el jardín entero. Gabriel no se inmutó. La miró directamente a los ojos con una serenidad desconcertante. Desde que encontré a 3 niñas llorando porque extrañaban a su mamá y no sabían cómo decírselo, las palabras golpearon a Isabela como una bofetada. Sintió que el mundo se detenía por un instante, mientras las miradas de sus hijas la taladraban con una mezcla de esperanza y recelo. «Niñas, vayan con doña Mercedes», ordenó, recuperando su compostura. «Díganle que prepare la cena. Me quedaré esta noche». Las pequeñas intercambiaron miradas, y Clara, siempre la protectora, se atrevió a preguntar: «¿Gabriel puede contarnos un cuento antes de dormir? Nos prometió la historia del colibrí y la luna». Antes de que Isabela pudiera responder, doña Mercedes apareció en el umbral del jardín, tan oportuna como siempre. «Niñas, a lavarse esas manitas llenas de tierra. Ya saben que no deben molestar a su madre cuando recién llega de viaje», exclamó con su voz autoritaria pero no exenta de cierto cariño áspero. Las trillizas obedecieron, no sin antes despedirse de Gabriel con una mirada cómplice. «Con permiso, señora», dijo el jardinero, haciendo ademán de retirarse. «No he terminado con usted», lo detuvo Isabela. «¿Quién lo contrató exactamente?» «Su padre». «Señora, don Ricardo me entrevistó personalmente después de que el señor Julio renunció». Isabela arqueó una ceja. «Su padre, siempre controlando cada aspecto de su vida, incluso el personal de servicio. ¿Y qué lo califica para ser jardinero en esta casa? ¿Dónde trabajó antes?». Una sombra fugaz cruzó el rostro de Gabriel, tan rápida que Isabela casi la confundió con el juego de luz del atardecer entre las hojas del ahuehuete. «Fui maestro de primaria en Puebla, señora, pero siempre he tenido buena mano para las plantas. Mi abuela me enseñó. Un maestro cortando el césped». El sarcasmo en la voz de Isabela era palpable. «A veces uno encuentra su lugar en los sitios más inesperados», respondió Gabriel con una sonrisa tranquila que, por alguna razón que Isabela no quiso analizar, la irritó profundamente. «Ya veremos cuánto dura usted aquí, señor Reyes. Puede retirarse». Gabriel inclinó ligeramente la cabeza y se alejó hacia el fondo del jardín, donde un viejo invernadero de cristal y hierro oxidado se alzaba medio oculto entre la vegetación descuidada. Esa noche, después de una cena silenciosa en la que intentó y falló en conectar con sus propias hijas, Isabela se encontró observando desde la ventana de su habitación cómo Gabriel Reyes trabajaba a la luz de una lámpara en el invernadero. Sus movimientos eran precisos, respetuosos con cada planta que tocaba. De vez en cuando se detenía, contemplaba algo en sus manos y sonreía como si compartiera un secreto con la naturaleza. Algo en esa imagen le resultó inexplicablemente perturbador. Tal vez era la paz que irradiaba aquel hombre, una paz que contrastaba cruelmente con el vacío que ella sentía desde que Jorge se había ido, o quizás era la forma en que sus hijas lo miraban, con esa confianza que ella, su propia madre, no había sabido ganarse. Cerró la cortina de golpe y se prometió a sí misma llamar a su padre a primera hora. Necesitaba respuestas sobre este jardinero que rezaba y contaba cuentos. Este intruso que, en apenas 3 semanas, parecía haber conseguido lo que ella no había logrado en 3 años: hacer sonreír a sus hijas. El amanecer apenas se insinuaba cuando Gabriel llegó a la mansión. Era su costumbre empezar temprano, cuando el rocío aún cubría las hojas y el jardín parecía susurrar secretos en la quietud de la mañana. Se detuvo frente al invernadero abandonado, su proyecto personal desde que había llegado a trabajar para los Montalvo. El viejo invernadero era como una catedral olvidada. Sus cristales, opacos por el tiempo y la suciedad, apenas dejaban pasar la luz. El óxido había ganado terreno en la estructura metálica, y las pocas plantas que habían sobrevivido al abandono crecían salvajes, sin dirección ni cuidado, igual que esas niñas, pensó Gabriel mientras abría la puerta que crujió como si protestara por ser despertada. Había conocido muchos niños en sus años como maestro en Puebla, pero nunca había visto ojos tan tristes como los de las trillizas Montalvo. 3 caritas idénticas marcadas por la misma soledad. La mansión podía estar llena de lujos, pero el alma de ese hogar estaba tan oxidada como los hierros del invernadero. «Buenos días, Gabriel». La vocecita lo sobresaltó. Al girarse,
Encontró a Sofía observándolo desde la puerta. De las 3 hermanas, era la más curiosa, siempre haciendo preguntas que nadie parecía querer contestar. «Sophie, ¿qué haces despierta tan temprano, chamaca? Apenas son las 6. No podía dormir. Tuve pesadillas», confesó la niña, avanzando entre las mesas oxidadas y las macetas rotas. «¿Qué haces aquí todos los días?» Gabriel sonrió y se agachó para quedar a su altura. «Estoy despertando a las plantas dormidas. ¿Quieres ayudarme?» Los ojos de Sofía se iluminaron por un instante, antes de apagarse con recelo. «¿Y si lo hago mal? Mamá dice que siempre hago todo mal». El corazón de Gabriel se encogió. Tomó una pequeña pala y la puso en las manos de la niña. «Pues tu mamá se equivoca, chaparra. Nadie hace las cosas mal cuando las hace con amor». Sofía sostuvo la herramienta como si fuera un tesoro frágil. Gabriel le mostró cómo preparar la tierra para las semillas de girasol, explicándole que estas flores siempre miran hacia el sol, como si estuvieran rezando todo el día. No pasó mucho tiempo antes de que Clara y Luna aparecieran también, atraídas por la ausencia de su hermana. Las 3, aún en pijama, pronto estaban inmersas en la tarea de limpiar el invernadero, cada una mostrando aspectos distintos de su personalidad. Clara, la protectora, organizaba meticulosamente las herramientas y vigilaba que sus hermanas no se lastimaran. Luna, la soñadora, se maravillaba con cada descubrimiento entre los escombros y ya planeaba nombres para cada planta que sembrarían. Sofía, la inquisitiva, no paraba de preguntar el porqué de cada cosa. ¿Por qué algunas semillas necesitaban más agua que otras? ¿Por qué el invernadero había sido abandonado? ¿Por qué su madre nunca estaba en casa? Esta última pregunta quedó flotando en el aire cuando la figura de doña Mercedes apareció en la puerta, con los brazos en jarras y el ceño fruncido. «Santísima Virgen, ¿qué hacen las niñas aquí y en pijama?» Su voz retumbó contra los cristales polvorientos. «A la casa. Inmediatamente, su madre las está buscando». El pánico cruzó los rostros de las pequeñas. Gabriel les guiñó un ojo discretamente. «Vayan, chamaquitas. Las plantas y yo seguiremos aquí mañana». Mientras las niñas corrían hacia la casa, doña Mercedes se acercó a Gabriel, a sus 60 y tantos años. El ama de llaves era una institución en la mansión Montalvo. Su rostro, marcado por arrugas profundas como surcos en la tierra, revelaba una vida de disciplina y servicio. «Tenga cuidado, Reyes», le advirtió en voz baja. «No es bueno que se encariñe con esas niñas. En esta casa, los jardineros van y vienen. Usted es el 8º en 2 años. ¿Y por qué cree que duran tan poco, doña Meche?», preguntó Gabriel, usando el diminutivo que sabía que a ella secretamente le gustaba, aunque nunca lo admitiría. «Esta no es una casa normal, Reyes. Esta», buscó la palabra correcta, «maldita. Desde que el señor Jorge se fue, ninguna casa con niños está maldita, doña Meche, solo olvidada». La mujer lo miró con una mezcla de escepticismo y algo parecido al respeto. «Ya veremos cuánto dura usted aquí», murmuró, repitiendo sin saberlo las palabras de Isabela. En el comedor principal, Isabela esperaba con una taza de café que se enfriaba lentamente frente a ella. No había dormido bien. Las imágenes de sus hijas rezando con el jardinero se mezclaban en su mente, con los recuerdos de Jorge y su partida. La llamada a su padre tendría que esperar. Ricardo Montalvo estaba en un vuelo a Madrid para cerrar la compra de una cadena hotelera. Las niñas entraron en fila, ya vestidas con los uniformes del exclusivo colegio Montessori donde estudiaban, pero con restos de tierra bajo las uñas y mejillas sonrosadas por la actividad matutina. «¿Dónde estaban?», preguntó Isabela, intentando que su voz no sonara tan cortante como se sentía. «Con Gabriel», respondió Luna con naturalidad, siempre la más sincera. «Estamos ayudándolo a despertar el jardín de cristal. ¿El invernadero? Ese lugar está abandonado desde antes que ustedes nacieran», dijo Isabela, recordando vagamente que Jorge había intentado restaurarlo una vez, antes de que los embarazos difíciles y las complicaciones del nacimiento de las trillizas absorbieran toda su atención. «Ya no, mamá», intervino Clara con ese tono maduro impropio de sus 6 años. «Gabriel dice que será nuestro jardín secreto». Algo en esas palabras inquietó a Isabela. ¿Un jardín secreto? ¿Qué más secretos compartían sus hijas con aquel desconocido? «No quiero que vayan allí solas», declaró,
más por afirmar su autoridad que por verdadera preocupación por el estado del invernadero. Es peligroso. Hay cristales rotos y... Gabriel ya los quitó todos, interrumpió Sofía. Dice que a veces hay que romper cosas viejas para que crezcan cosas nuevas. La frase, tan simple y a la vez tan cargada de significado, dejó a Isabela sin palabras. ¿Qué clase de jardinero filosofaba así con niñas de 6 años? El desayuno continuó en silencio, roto solo por el tintineo de las cucharas contra la porcelana fina. Antes de que partieran al colegio, Isabela intentó un acercamiento. Regresaré a Nueva York esta tarde, pero volveré el fin de semana. No era verdad. No tenía intención de regresar hasta dentro de 2 semanas, pero la mentira salió automáticamente, como un escudo. Las niñas asintieron sin sorpresa, acostumbradas a las ausencias prolongadas. Solo Sofía preguntó: ¿podemos mostrarle el jardín secreto cuando vuelvas? Isabela dudó. Ya veremos. Esa tarde, antes de partir, Isabela se encontró caminando hacia el invernadero. La curiosidad pudo más que su reticencia. Lo que vio allí la sorprendió. Gabriel había avanzado considerablemente en la limpieza. Los cristales brillaban en algunas secciones y había organizado un espacio central con 3 pequeñas sillas de jardín, evidentemente puestas para las niñas. Gabriel no la vio llegar. Estaba arrodillado, examinando una vieja caja de madera enterrada parcialmente bajo una de las mesas. Cuando la abrió, Isabela pudo distinguir fotografías antiguas. ¿Qué hace?, preguntó, sobresaltándolo. Gabriel se incorporó rápidamente, con la caja en las manos. Perdone, señora. Encontré esto mientras limpiaba. Creo que le pertenece. Isabela se acercó y tomó una de las fotografías. Era ella, mucho más joven, sonriente, sentada precisamente en ese invernadero que entonces rebosaba vida. A su lado, Jorge sostenía una orquídea en flor y miraba a la cámara con esos ojos que una vez la habían hecho creer en el amor eterno. Era su refugio. ¿Verdad?, preguntó Gabriel con una suavidad que desarmaría a cualquiera. Las niñas me contaron que su papá les hablaba de este lugar, aunque ellas eran muy pequeñas para recordarlo bien. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. No había vuelto a entrar al invernadero desde que Jorge se fue. Había sido su proyecto, su pasión. La había cortejado entre esas mismas paredes de cristal, trayéndole una flor diferente cada día. No tiene derecho a hurgar en mis recuerdos, dijo, pero su voz sonaba más herida que enojada. A veces los recuerdos necesitan aire y luz para no pudrirse. Igual que las plantas, respondió Gabriel, sin inmutarse. Este lugar podría volver a ser especial para usted y sus hijas. Isabela guardó silencio. Por un instante, imaginó el invernadero restaurado, lleno de vida, con las risas de sus hijas rebotando contra los cristales. Luego, la imagen de Jorge abandonándolas volvió con fuerza, ahogando cualquier esperanza. Haga lo que quiera con este lugar, dijo finalmente, devolviéndole la fotografía. Pero no le llene la cabeza a mis hijas con promesas que no puede cumplir. Se dio media vuelta y se alejó, sintiendo la mirada de Gabriel en su espalda. No vio cómo él guardaba cuidadosamente la fotografía en la caja, ni cómo acariciaba con respeto la imagen de esa mujer que alguna vez había sabido sonreír, en el camino hacia su auto, donde Ramiro la esperaba para llevarla al aeropuerto. Isabela se detuvo un momento para mirar hacia las ventanas del segundo piso. Sus hijas la observaban partir, 3 siluetas idénticas tras el cristal. No agitaron sus manos en despedida. Hacía tiempo que habían dejado de hacerlo. El salón de clases de la escuela primaria Benito Juárez, en las afueras de Puebla, guardaba silencio. Los pupitres vacíos, alineados en filas perfectas, parecían esperar a los alumnos que ya no volverían a recibir clases del maestro Gabriel. En el escritorio, un hombre de unos 50 años observaba con tristeza cómo Gabriel guardaba sus últimas pertenencias en una caja de cartón. Todavía puedo hablar con la directora, Gabriel. Los niños te extrañan. Todos te extrañamos. Gabriel sonrió con melancolía mientras guardaba un pequeño cactus que sus alumnos le habían regalado el día del maestro. Ya está decidido, Héctor. Necesito aire nuevo. Héctor Guzmán, profesor de matemáticas y amigo desde la universidad, negó con la cabeza. Han pasado 8 meses, Gabriel. Mariana no hubiera querido verte así. El nombre cayó como un relámpago en la habitación. Gabriel se detuvo, con las manos tensas sobre el borde de la caja.
Ella y el bebé deberían estar aquí, murmuró. Deberíamos estar pintando el cuarto del niño. No, el accidente había sido tan absurdo como suelen ser las tragedias. Un conductor ebrio, una curva mal tomada. La camioneta había embestido el pequeño auto, donde Mariana, con 6 meses de embarazo, regresaba de su consulta prenatal. Para cuando Gabriel llegó al hospital, ya no había nada que hacer. En un instante, su futuro entero se había evaporado. ¿Y crees que trabajar como jardinero en la capital te ayudará?, preguntó Héctor. Eres el mejor maestro que ha tenido esta escuela. Gabriel cerró la caja con cinta adhesiva. No puedo seguir aquí, viendo las mismas calles, los mismos lugares donde fuimos felices. Además, sonrió levemente. Mi abuela siempre decía que las plantas sanan el alma más rápido que las personas. Al salir de la escuela, Gabriel echó una última mirada al pequeño huerto escolar que había creado con sus alumnos. Los girasoles, sus favoritos, seguían fielmente al sol, como si nada hubiera cambiado. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Isabela, que apenas había conciliado el sueño después de revisar contratos por horas en su suite de hotel en Nueva York, sintió ese familiar nudo en el estómago que siempre precedía a los problemas. Licenciada Montalvo, soy Carmen Fuentes, directora del Colegio Montessori. La voz sonaba tensa, profesional pero inquieta. Lamento molestarla a esta hora, pero ha habido un incidente con Sofía. Isabela se incorporó de golpe. Está herida, no físicamente, pero tuvo un episodio durante la clase de expresión artística. La maestra les pidió que dibujaran a su familia y Sofía. La directora dudó. Sufrió un ataque de ansiedad. Comenzó a gritar y a romper todos sus dibujos. No podemos calmarla. El corazón de Isabela latía desbocado mientras la directora seguía explicando que habían intentado contactar a Ricardo Montalvo sin éxito y que doña Mercedes estaba en camino. Pero Sofía solo repetía que quería ver a Gabriel. ¿El jardinero?, preguntó la directora confundida. No entendemos quién es, pero insiste en que él sabrá qué hacer. Isabela cerró los ojos. Su hija estaba teniendo una crisis y pedía al jardinero, no a ella. El dolor fue tan agudo como inesperado. Llegaré en el primer vuelo disponible, dijo, colgando antes de que la directora pudiera responder, mientras hacía las maletas y llamaba a su asistente para reorganizar toda su agenda. Isabela intentó recordar cuándo fue la última vez que realmente había hablado con sus hijas. No las conversaciones superficiales durante desayunos apresurados, sino una charla real, de esas donde se comparten sueños y miedos. No pudo recordarlo. Cuando el auto se detuvo frente al elegante edificio del Colegio Montessori, Isabela vio a Gabriel sentado en las escaleras de entrada, con Sofía acurrucada a su lado. La niña tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero escuchaba atentamente mientras él le mostraba algo en la palma de su mano. «¿Ves esta semillita?», decía Gabriel. «Parece muy frágil, ¿verdad? Pero dentro lleva todo lo que necesita para convertirse en un roble enorme. A veces, cuando nos sentimos tristes o asustados, somos como esta semilla. Parece que nos vamos a romper, pero en realidad estamos guardando fuerzas para crecer». Sofía tocaba la semilla con su pequeño dedo, fascinada. Fue entonces cuando vio a su madre aproximándose. Su cuerpo se tensó instantáneamente. «Mamá», susurró, entre sorprendida y temerosa. Isabela sintió que le faltaba el aire. Su propia hija le tenía miedo. «Sofía, cariño», dijo, intentando que su voz sonara suave, algo a lo que no estaba acostumbrada. «Vine en cuanto supe que me necesitabas». La niña miró a Gabriel, como buscando aprobación. Él asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Tu mamá cruzó todo el cielo para estar contigo. Eso es amor, chaparra». Algo en esas simples palabras desbloqueó a Sofía, que corrió hacia su madre. Isabela la abrazó con una intensidad que sorprendió a ambas. No recordaba la última vez que había abrazado así a alguna de sus hijas. La directora Fuentes apareció en la entrada, visiblemente aliviada al ver la escena. «Licenciada Montalvo, qué bueno que llegó. No sé cómo agradecerle al señor Reyes, cuando doña Mercedes lo trajo». Sofía se calmó casi inmediatamente. Isabela miró a Gabriel, que se mantenía discretamente a un lado. «¿Puedo hablar con usted en privado?», le pidió,
con un tono que oscilaba entre la gratitud y la desconfianza, mientras la directora se llevaba a Sofía para recoger sus cosas. Isabela enfrentó al jardinero. ¿Cómo supo qué hacer? Gabriel se encogió de hombros. Fui maestro durante 10 años. He visto muchos niños en crisis. ¿Y por qué dejó de serlo? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. Una sombra cruzó el rostro de Gabriel. A veces la vida tiene otros planes, respondió, evadiendo la respuesta directa. Sofía dibujó a su padre. Sabe, lo dibujó con cara triste, mirando desde lejos. Dijo que no recordaba bien cómo era su rostro, pero que usted tenía fotos escondidas en su closet. Isabela palideció. Era cierto. Guardaba las fotografías de Jorge en una caja, en lo alto de su armario. Nunca imaginó que las niñas lo supieran. Las trillizas son muy observadoras, continuó Gabriel, y están llenas de preguntas que nadie contesta, sobre todo sobre su padre. Eso no es asunto suyo, cortó Isabela, recuperando su tono ejecutivo. Le agradezco lo que hizo hoy, pero no confunda su papel en esta casa. Gabriel la miró sin pestañear, con esa calma que comenzaba a irritarla profundamente. Con todo respeto, señora, no me confundo. Sé exactamente cuál es mi lugar. La pregunta es, ¿usted sabe cuál es el suyo? Antes de que Isabela pudiera responder, Sofía regresó corriendo, ahora con una sonrisa tímida. Gabriel dice que podemos plantar la semilla en el jardín secreto, anunció. Dice que será un árbol de los deseos. ¿Un árbol de los deseos?, preguntó Isabela, intentando sonar interesada a pesar de la tensión. Sí, cuando crezca podremos colgar nuestros deseos en sus ramas, explicó la niña. Yo ya sé cuál será mi primer deseo. ¿Cuál, cariño?, preguntó Isabela, arrodillándose para quedar a su altura. Sofía miró a Gabriel, que le guiñó un ojo, y luego susurró al oído de su madre. Que te quedes más tiempo en casa. Las palabras atravesaron a Isabela como una flecha. Sintió que sus ojos se humedecían, pero años de entrenamientos en salas de juntas le habían enseñado a controlar cualquier muestra de emoción. Vamos a casa, Sophie, dijo tomando la mano de su hija. Tus hermanas deben estar preocupadas, mientras caminaban hacia el auto. Isabela se detuvo y miró a Gabriel por encima del hombro. Señor Reyes, necesito cancelar un viaje importante. ¿Cree que podría mostrarme ese jardín secreto este fin de semana? La sonrisa de Gabriel iluminó su rostro entero. Sería un honor, señora Montalvo. Esa misma tarde, en el lujoso despacho de Ricardo Montalvo, el patriarca de la familia observaba con el ceño fruncido el informe que le había entregado su jefe de seguridad. ¿Estás seguro de esto, Gómez? Completamente, don Ricardo. Gabriel Reyes fue un maestro reconocido en Puebla. Ganó premios nacionales de educación. Su esposa falleció hace poco en un accidente automovilístico. Estaba embarazada. Después de eso, renunció a todo. Ricardo tamborileó con sus dedos sobre el escritorio de caoba. ¿Y cómo llegó a solicitar trabajo como jardinero en mi casa? Eso es lo interesante, señor, continuó Gómez. No lo solicitó. Fue recomendado por el padre Ignacio de la parroquia de San Ángel. Al parecer, Reyes ha estado haciendo trabajo voluntario en los jardines de la iglesia como terapia, supongo. Ricardo miró la fotografía adjunta al informe. Gabriel, con expresión serena, rodeado de niños en un aula escolar. Algo en esa imagen le inquietó profundamente. Manténgalo vigilado, Gómez. No me gusta cómo se está acercando a mis nietas, y sobre todo a mi hija. Mientras el jefe de seguridad se retiraba, Ricardo tomó su teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. Después de varios tonos, una voz masculina contestó. Ricardo, vaya sorpresa. Necesitamos hablar, Jorge. Es sobre las niñas. Y sobre Isabela. El invernadero había sufrido una metamorfosis. Los cristales, antes opacos por años de abandono, ahora dejaban pasar la luz creando patrones de arcoíris sobre el suelo recién limpiado. Gabriel había reparado las mesas de trabajo y organizado un rincón especial con 3 pequeñas sillas de colores distintos, azul para Clara, amarilla para Luna y roja para Sofía, reflejando las personalidades que había ido descubriendo en cada una de las trillizas. Era sábado por la mañana, y por primera vez en años, Isabela Montalvo no estaba trabajando. Había cancelado su regreso a Nueva York, para sorpresa de su equipo ejecutivo, y ahora observaba desde la puerta del invernadero
cómo sus 3 hijas escuchaban atentamente a Gabriel, que les explicaba cómo trasplantar pequeños cactus, con cuidadito, así, decía, mostrándoles cómo usar un palito para compactar la tierra alrededor de las raíces. Los cactus son como las personas valientes, aunque el mundo les pinche. Ellos siguen creciendo y hasta dan las flores más bonitas del desierto. ¿Todas las plantas son como personas?, preguntó Luna, siempre la más imaginativa. Claro que sí, chaparra. Mira, Gabriel señaló una orquídea que había rescatado de entre las plantas abandonadas. Esta es como tu mamá, elegante, fuerte, difícil de entender a veces, pero cuando florece es la más espectacular de todas. Isabela sintió un calor inesperado en las mejillas. Estaba sonrojándose. No recordaba la última vez que alguien la había comparado con algo hermoso. En las juntas directivas era la tiburona, la reina de hielo, apodos que había llegado a aceptar como cumplidos a su eficiencia. ¿Y nosotras qué plantas somos?, preguntó Clara. La práctica. Gabriel sonrió, tomando 3 pequeñas macetas. Ustedes son como estas hierbitas de olor, dijo, mostrándoles plantas de diferentes texturas y aromas. Menta para Clara, porque eres fresca y protectora. Lavanda para Luna, soñadora y tranquila. Y romero para Sofía, fuerte y persistente. Mi abuelita Remedios decía que estas plantas no solo dan sabor a la comida, sino que curan el alma. ¿Tu abuelita era doctora?, preguntó Sofía, absorbiendo cada palabra. No de los que usan bata blanca, respondió Gabriel con una sonrisa nostálgica. Era curandera en Puebla. Conocía los secretos de cada planta, cada raíz, cada flor. La gente venía desde lejos para que les curara males que los médicos ni siquiera podían nombrar. Las niñas escuchaban fascinadas. Era como si Gabriel les abriera una ventana a un mundo mágico que siempre había existido, pero que nadie les había mostrado. Isabela dio un paso adelante, revelando su presencia. Las pequeñas se tensaron ligeramente, un reflejo condicionado que le dolió en lo más profundo. ¿Puedo unirme?, preguntó, con una timidez impropia de la mujer que dirigía juntas ejecutivas con mano firme. «Claro, mamá», exclamó Sofía, la primera en romper el hielo desde el incidente en la escuela. «Gabriel nos está enseñando a ser doctoras de plantas». Gabriel se puso de pie, limpiándose las manos en su pantalón de mezclilla gastado. «Bienvenida al jardín secreto, señora Montalvo», dijo con una sonrisa que alcanzaba sus ojos. «Estamos aprendiendo sobre las plantas medicinales que mi abuela cultivaba». «Isabela», corrigió ella, sorprendiéndose a sí misma. «Creo que después de salvar a mi hija de una crisis escolar, puede llamarme por mi nombre». Algo cambió en el aire del invernadero, como si las plantas mismas contuvieran la respiración. Las horas siguientes transcurrieron en un extraño paréntesis fuera del tiempo. Isabela, quien no recordaba haber jugado nunca con tierra, aprendió a trasplantar, a distinguir las semillas, a reconocer el momento exacto en que una planta necesitaba agua. Sus manos, acostumbradas al tacto frío de los documentos legales y las pantallas táctiles, se mancharon de tierra fértil, y no le importó. Las niñas la observaban con curiosidad, como si descubrieran a una desconocida. Poco a poco, la rigidez inicial fue cediendo, y para la hora del almuerzo, Luna se había atrevido a sentarse en su regazo, mientras Gabriel les contaba historias de su pueblo. «Mi abuela decía que las plantas hablan entre ellas», explicaba. «Se cuentan secretos a través de sus raíces, que están todas conectadas bajo la tierra, como una familia». «¿Nuestra familia también está conectada aunque no estemos juntos?», preguntó Clara, con esa intuición que a veces asustaba a Isabela. Un silencio incómodo cayó sobre el invernadero. Gabriel miró a Isabela, como cediendo el espacio para que ella respondiera. «Sí, mi amor», dijo finalmente Isabela, sorprendiéndose con la facilidad con que el término cariñoso salió de sus labios. «Siempre estamos conectados, aunque yo viaje mucho, como las raíces de las plantas. ¿Y papá?». La pregunta de Sofía cayó como una piedra en un estanque quieto. ¿Él también está conectado con nosotras? Isabela sintió que se quedaba sin aire. Gabriel, percibiendo su dificultad, intervino con naturalidad. «¿Saben qué? Creo que es hora de almorzar. Preparé algo especial». De una pequeña hielera extrajo un recipiente con quesadillas caseras de flor de calabaza
y huitlacoche, alimentos que las niñas, acostumbradas a la comida gourmet preparada por el chef de la mansión, nunca habían probado. «Esto es comida de aliens», exclamó Luna con deleite mientras masticaba el hongo negro del huitlacoche. Todos rieron, incluso Isabela, quien no recordaba la última vez que había comido algo con las manos. El momento de tensión pasó, pero la pregunta sobre Jorge quedó flotando en el aire, como una semilla no plantada. Doña Mercedes observaba la escena desde la ventana de la cocina, con una mezcla de escepticismo y esperanza. A su lado, Ramiro, el chofer, bebía café. ¿Había visto alguna vez a la licenciada reír así?, preguntó el hombre, ajustándose los anteojos. «Nunca», respondió la ama de llaves. «Ni siquiera cuando el señor Jorge estaba aquí. Ese jardinero tiene algo», murmuró Ramiro. «No es como los otros. Los otros no duraron ni 2 meses», recordó doña Mercedes. Don Ricardo siempre encontraba alguna razón para despedirlos, como invocado por sus palabras. El teléfono de la cocina sonó. Era Ricardo Montalvo, anunciando su regreso para esa misma tarde. A media tarde, mientras las niñas dormían una siesta en las hamacas que Gabriel había instalado bajo el ahuehuete, Isabela se encontró a solas con él en el invernadero. Había algo que necesitaba preguntarle desde el incidente en la escuela. ¿Por qué dejó la enseñanza? Es evidente que tiene un don con los niños. Gabriel, que estaba podando una planta de bugambilia, detuvo sus manos por un momento. «A veces la vida nos quita algo para enseñarnos a valorar lo que queda», respondió con esa cadencia pausada que parecía pertenecer a otro tiempo. «Tú, perdí a mi esposa y a mi hijo, no nacido en un accidente. Después de eso, las aulas se sentían vacías». Isabela sintió una punzada de empatía que no esperaba. «Lo siento», dijo con sinceridad. «No debí preguntar. No hay nada de malo en preguntar». Gabriel sonrió suavemente. «Las preguntas son como semillas. Hay que plantarlas para que crezcan respuestas. Habla como un poeta, no como un jardinero», observó Isabela. «¿Y quién dice que no puedo ser ambos?». Su sonrisa tenía algo contagioso. «La vida no nos define por un solo papel». Isabela era la primera vez que usaba su nombre, y sonaba diferente en su voz, más suave, más real. «Sofía me habló del árbol de los deseos», dijo ella, cambiando de tema antes de que la conversación se adentrara en territorios demasiado personales. «Es una idea hermosa. Es una tradición de mi pueblo», explicó Gabriel. «Cuando un niño nace, se planta un árbol. Mientras crece, la familia cuelga en él deseos, sueños, oraciones. Es una forma de recordar que todo lo que sembramos eventualmente florece». Isabela miró por la ventana del invernadero hacia donde sus hijas dormían plácidamente. «He sembrado muy poco en sus vidas», confesó, con una vulnerabilidad que la sorprendió. «A veces ni siquiera sé quiénes son realmente. No es tarde para descubrirlo», respondió Gabriel con gentileza. «Los niños son como estas plantas, resistentes, adaptables, siempre buscando la luz. Solo necesitan que alguien crea en ellos». Algo en sus palabras tocó una fibra profunda en Isabela. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había hablado no como a la heredera del Imperio Montalvo, sino como a una persona con dudas y miedos? El ruido de un auto aproximándose quebró el momento. Desde el invernadero vieron estacionarse el Mercedes negro de Ricardo Montalvo. «Mi padre», murmuró Isabela, y su postura cambió inmediatamente, como si se pusiera una armadura invisible. «Debe ser un hombre importante», comentó Gabriel, observando el cambio en ella. «Lo es, para todo el mundo», respondió Isabela, y había una nota de tristeza en su voz que no pasó desapercibida para Gabriel. Mientras caminaban hacia la casa, algo extraordinario sucedió. Isabela Montalvo se rió, una risa genuina, espontánea, al ver cómo Luna se había manchado la cara de tierra en sueños. Era un sonido que hacía años no se escuchaba en la mansión, musical y liberador, desde la ventana de su auto recién estacionado. Ricardo Montalvo observaba la escena con el ceño fruncido. Su hija, la heredera de su imperio, riendo como una colegiala junto al jardinero, con las manos sucias de tierra y el cabello alborotado por el viento. Algo tendría que hacer al respecto. Los preparativos para la gala anual de la Fundación Montalvo transformaron la mansión en un hormiguero de actividad.
Cada rincón bullía con floristas, camareros y decoradores que convertían los jardines en un escenario digno de las familias más poderosas de México. Para Isabela, estos eventos siempre habían sido una obligación más, una oportunidad para cerrar negocios en un ambiente aparentemente social. Pero esta vez, mientras supervisaba los arreglos desde la terraza, su mente divagaba hacia el invernadero, donde había pasado más tiempo en la última semana que en los 3 años anteriores. Isabela, querida, por fin te encuentro. La voz de Ricardo Montalvo cortó sus pensamientos. Alto, distinguido, con ese porte aristocrático que los años solo habían acentuado, su padre se acercó con pasos medidos, como si incluso caminar fuera un ejercicio de poder. «Papá», respondió ella, instintivamente irguiendo su postura. «No te esperaba tan temprano». Ricardo depositó un beso frío en la mejilla de su hija. «Los invitados comenzarán a llegar en 4 horas, y tenemos asuntos que discutir». Ella conocía ese tono. Era el mismo que usaba en la sala de juntas cuando estaba a punto de destituir a algún ejecutivo. «¿Qué asuntos?». Ricardo señaló hacia el fondo del jardín, donde Gabriel ayudaba a colocar luces en los árboles, trabajando codo a codo con el personal contratado para la gala. «¿Un jardinero, Isabela? ¿Es en serio?». El rubor que subió por el cuello de Isabela fue involuntario pero revelador. «No sé de qué hablas. Gómez me ha informado de todo», continuó Ricardo, refiriéndose a su jefe de seguridad. «Las tardes en el invernadero, las risas, las comidas campestres. Pareces una adolescente, no la presidenta de Empresas Montalvo». Isabela sintió una mezcla de vergüenza e indignación. «¿Me estás espiando en mi propia casa?». «Te estoy protegiendo como siempre». Ricardo suavizó su tono. «Gabriel Reyes no es para ti, hija. Viene de otro mundo. Tiene otras expectativas de la vida. Es solo el jardinero, papá», respondió Isabela, odiando la mentira en sus propias palabras. «Ha sido bueno con las niñas. Eso es todo». Ricardo la estudió con esos ojos que parecían leer cada pensamiento. «Entonces no tendrás problema en recibir a Alejandro Serrano esta noche. Ha preguntado específicamente por ti, Alejandro». Isabela no había pensado en él en años. Habían salido brevemente antes de que conociera a Jorge, y ahora era uno de los arquitectos más cotizados del país, además de pertenecer a una de las familias más antiguas de la alta sociedad mexicana. «Alejandro está divorciado desde hace 6 meses», continuó Ricardo. «Sería una unión perfecta, tanto personal como profesionalmente. Su firma podría encargarse de la expansión en Europa. No estoy buscando una unión, papá», respondió Isabela con frialdad. «Tengo suficiente con dirigir la empresa y criar a mis hijas». «Precisamente, tus hijas necesitan una figura paterna estable, de nuestra clase social». Ricardo miró su reloj de oro. «Hablaremos después. Ahora ve a prepararte. He invitado a todos los socios importantes». Mientras Ricardo se alejaba, Isabela notó que Gabriel la observaba desde la distancia. Algo en su mirada, entre preocupación y curiosidad, le hizo sentir que podía ver a través de la máscara de frialdad que acababa de ponerse para su padre. La mansión resplandecía bajo la luz dorada del atardecer. Lámparas de cristal iluminaban los jardines donde la élite empresarial de México se mezclaba al son de un cuarteto de cuerdas. Isabela, enfundada en un vestido de diseñador color esmeralda que acentuaba su figura esbelta, navegaba entre los invitados con la gracilidad practicada de quien ha crecido en estos círculos. Las trillizas, vestidas con idénticos vestidos blancos con lazos azules, habían sido presentadas brevemente al inicio de la velada y ahora estaban al cuidado de doña Mercedes en el ala infantil de la mansión, o eso creía Isabela. «Están con el jardinero», susurró una voz a su espalda. Alejandro Serrano había aparecido a su lado, tan apuesto como recordaba, con ese aire de confianza que solo da el éxito. Su traje hecho a medida y su sonrisa perfecta eran el epítome de lo que su padre consideraría adecuado. «Disculpa», respondió Isabela, tomando una copa de champán de una bandeja pasante. «Tus hijas», aclaró Alejandro acercándose confidencialmente. «Las vi escabullirse hacia el fondo del jardín con el jardinero. Parecían muy entretenidas». Isabela sintió una punzada de preocupación. Las niñas deberían estar en sus habitaciones a esta hora. «Si me disculpas, Alejandro, te acompaño», ofreció él, tomándola del brazo con naturalidad. «Me encantaría conocer a tus hijas. Tu padre me ha hablado mucho de ellas».
Isabela reprimió un suspiro de frustración. Por supuesto que Ricardo ya había puesto en marcha su plan. Alejandro la guió entre los invitados con una familiaridad que no pasó desapercibida para los presentes. Pronto llegaron al límite iluminado del jardín, donde la música y las voces se apagaban gradualmente. Fue entonces cuando escucharon las risas infantiles. Al bordear un seto de bugambilias, encontraron a Gabriel sentado en el suelo con las 3 niñas alrededor de una pequeña hoguera controlada. Estaba asando malvaviscos en palitos, mientras les contaba alguna historia que las tenía completamente cautivadas. Ni entonces la Llorona descubrió que sus hijos no estaban muertos, sino que habían sido adoptados por una familia de venados mágicos en el bosque, decía Gabriel, modulando su voz para dar dramatismo. Y desde entonces ya no llora de tristeza sino de alegría. Y si escuchan con atención en las noches de luna llena, ¿qué significa esto?, interrumpió Alejandro con tono acusatorio. Gabriel y las niñas se giraron sorprendidos. Las pequeñas inmediatamente adoptaron expresiones culpables, pero Gabriel se levantó con calma. «Buenas noches, señora Isabela», saludó con respeto, ignorando deliberadamente a Alejandro. Las niñas estaban un poco inquietas y me pidieron una historia. «Nos escapamos, mamá», confesó Luna con su honestidad habitual. «La fiesta es aburrida y los señores huelen raro». Isabela reprimió una sonrisa mientras Alejandro fruncía el ceño. «Deberías controlar mejor a tu personal, Isabela», comentó el arquitecto con desdén. «No es apropiado que las niñas estén fuera tan tarde, y menos con la servidumbre». El término cayó como una piedra en el pequeño círculo. Gabriel no se inmutó, pero Isabela notó cómo se tensaba ligeramente su mandíbula. «Gabriel no es servidumbre, Alejandro», respondió con una frialdad que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Es un educador respetado y un amigo de la familia». Alejandro arqueó una ceja, claramente escéptico. «Como digas, de cualquier manera, tu padre nos espera para el brindis principal». Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el retumbar distante de un trueno. Todos alzaron la vista. «Va a llover», anunció Gabriel, «y fuerte, por el olor del aire». «Tonterías», desestimó Alejandro. El pronóstico no anunció lluvia para hoy. Como respondiendo al desafío, gruesas gotas comenzaron a caer, primero dispersas y luego en cascada. Los invitados en el jardín exclamaron con sorpresa. Corriendo hacia la mansión. «¡El invernadero!», gritó Sofía de repente, con alarma en su voz. «Los vidrios nuevos no están sellados». Gabriel reaccionó de inmediato. «Se inundará con esta lluvia», explicó a Isabela. «Podemos perder todas las plantas». «Vayan a la casa», ordenó Alejandro, tomando el brazo de Isabela. «El jardinero puede encargarse de eso». Pero Isabela ya se había quitado los tacones. «Ve con las niñas, Alejandro. Dile a mi padre que regresaré enseguida». Sin esperar respuesta, corrió junto a Gabriel hacia el invernadero, con la lluvia empapando su vestido de diseñador y deshaciendo su elaborado peinado. Cuando llegaron, el agua ya comenzaba a filtrarse por las juntas mal selladas de los cristales recién instalados. Sin mediar palabra, trabajaron juntos, Gabriel sellando con masilla rápida las uniones más críticas e Isabela moviendo las plantas más vulnerables lejos de las goteras. La tormenta arreciaba afuera, convirtiendo el invernadero en una caja de cristal donde el mundo exterior parecía difuminarse. Solo existían ellos dos, empapados y concentrados en una misión común: salvar el pequeño refugio que habían creado. «Pareces una diosa de la lluvia», comentó Gabriel en un momento. Mientras le pasaba una toalla para que secara su rostro, Isabela se miró en el reflejo de un cristal. Su maquillaje corrido, el cabello pegado a las sienes, el carísimo vestido arruinado. En cualquier otra circunstancia, estaría horrorizada, pero ahora, extrañamente, se sentía más auténtica que nunca. «Más bien una náufraga», respondió con una risa. «Las náufragas también pueden ser diosas», dijo él con esa sonrisa que empezaba a resultarle necesaria. «Solo necesitan recordar que siempre hubo magia en ellas». Incluso antes del naufragio, un trueno particularmente fuerte hizo vibrar los cristales. Isabela dio un respingo involuntario y, sin pensarlo, se acercó a Gabriel. Quedaron a centímetros uno del otro, sus respiraciones mezclándose en el aire húmedo del invernadero. El tiempo pareció detenerse. En los ojos de Gabriel, Isabela vio algo que hacía años no encontraba:
No admiración por su posición o su apellido, sino por ella misma, por la mujer detrás de los títulos y las cuentas bancarias. «Mamá, ¿salvaste las plantas?». La voz de Clara rompió el momento. Las 3 niñas estaban en la puerta del invernadero, cubiertas con impermeables demasiado grandes para ellas. Detrás, sosteniendo un paraguas con expresión severa, estaba Ricardo Montalvo. «Las plantas están a salvo», respondió Gabriel, retrocediendo discretamente. Gracias a su mamá, Ricardo observó la escena con ojos calculadores. Su hija, empapada y descalza, con el maquillaje corrido y una expresión de libertad que no le había visto en años. El jardinero, igualmente empapado, mirándola con una mezcla de respeto y algo más profundo. En ese momento, Ricardo Montalvo tomó una decisión. Este jardín secreto, esta incipiente conexión entre su hija y un simple maestro convertido en jardinero, debía terminar. Ahora, la luna llena se filtraba a través de los cristales del invernadero, creando un mosaico plateado sobre las plantas que ahora prosperaban bajo el cuidado de Gabriel, y las trillizas. Habían pasado 2 semanas desde la gala y la tormenta, y a pesar de los esfuerzos de Ricardo por mantenerlas ocupadas con actividades propias de su clase, las niñas encontraban siempre la manera de escabullirse al jardín secreto. Esa noche, mientras Isabela enfrentaba una crisis en la oficina central que la obligó a quedarse hasta tarde, Gabriel había prometido a doña Mercedes cuidar de las pequeñas hasta que su madre regresara. El ama de llaves, quien inicialmente había mirado con recelo al jardinero, ahora le confiaba a las niñas sin dudar. Algo en la manera en que Gabriel trataba a las pequeñas había ablandado incluso el corazón curtido de la vieja empleada. «¿Y por qué las estrellas no se caen del cielo?», preguntó Sofía, siempre sedienta de respuestas. Gabriel sonrió. Estaban sentados en círculo sobre la alfombra de fibra natural que habían colocado en el centro del invernadero, iluminados por pequeñas lámparas solares que parecían luciérnagas entre las plantas. «Mi abuelita decía que las estrellas están sujetas con los hilos invisibles del amor», respondió, enrollando un cordel alrededor de un pequeño palito para la manualidad que estaban haciendo. «Cada vez que alguien ama a otra persona, se crea un hilo que sostiene una estrella en su lugar. Y cuando dejan de amar», insistió Clara, la pragmática, «como nuestro papá, que ya no nos quiere». Un silencio pesado cayó sobre el invernadero. Gabriel dejó la manualidad y miró a las 3 niñas, cuyos ojos idénticos reflejaban la misma pregunta no respondida durante 3 años. «A veces», comenzó con voz suave, «las personas que amamos tienen que irse, no porque dejen de querernos, sino porque están perdidos ellos mismos». Luna inclinó su cabecita. «¿Cómo perdidos? No saben dónde está nuestra casa». Gabriel sonrió con tristeza. «No ese tipo de perdidos, chaparra. Perdidos por dentro, como cuando no encuentras tu juguete favorito, pero multiplicado por 1000. Algunos adultos se pierden así y necesitan tiempo para encontrarse de nuevo». «¿Tú también estabas perdido?», preguntó Sofía con esa intuición que a veces asustaba. «Por eso viniste a nuestro jardín». Gabriel guardó silencio un momento, considerando cuánto compartir. Finalmente asintió. «Sí, estaba muy perdido», admitió. «Verán, hace más de 1 año, yo iba a ser papá». Las 3 niñas abrieron mucho los ojos. «¿Tienes hijos?», preguntó Clara. «No, mi amor. Mi esposa Mariana y nuestro bebé murieron antes de que él pudiera nacer». Gabriel no había planeado contarles esto, pero de alguna manera sentía que estas niñas, con sus propias heridas de abandono, merecían verdades, no cuentos de hadas. Un hombre malo que había tomado mucho alcohol chocó contra nuestro auto cuando Mariana volvía del doctor. El bebé estaba en su pancita, ya casi listo para nacer. Las niñas guardaron silencio, procesando esta información con esa seriedad que solo los niños que han conocido el dolor pueden tener. «¿Y tú te enojaste mucho?», preguntó finalmente Luna. Gabriel asintió. «Muchísimo. Me enojé con el conductor, con los doctores, con Dios, incluso con las plantas que Mariana y yo cuidábamos. Dejé de dar clases, dejé de hablar con mis amigos. Me perdí, como les dije». «¿Y cómo te encontraste?». La voz de Sofía era apenas un susurro. Gabriel sonrió, esta vez con más luz. «Comencé a cuidar el jardín de la iglesia de mi colonia, un día a la vez, una planta a la vez.
El padre Ignacio me dijo que cada semilla que plantaba era una oración. Poco a poco, mientras las plantas crecían, algo en mí volvía a despertar. Lo que Gabriel no sabía era que Isabela había llegado minutos antes y escuchaba desde la puerta entreabierta, conteniendo la respiración para no delatar su presencia. Cada palabra de Gabriel caía como una gota de lluvia en el desierto, que había sido su corazón estos últimos años. «¿Y ahora ya no estás triste?», preguntó Clara. Gabriel tomó un puñado de tierra de una maceta cercana y dejó que se deslizara entre sus dedos. «La tristeza no desaparece como por arte de magia, corazón. Se transforma, como esta tierra. Lo que antes era dolor, ahora alimenta algo nuevo. La vida sigue creciendo, incluso después de las tormentas más fuertes, como nuestro jardín después de la lluvia», señaló Luna. «Exactamente», confirmó Gabriel. «Y saben, a veces pienso que Mariana y mi bebé me enviaron aquí, con ustedes, para recordarme que siempre hay más amor para dar y recibir». Sofía se levantó y, sin avisar, abrazó a Gabriel con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Sus hermanas siguieron su ejemplo, formando un ovillo de ternura alrededor del jardinero. «Nosotras podemos ser tu familia mientras encuentras otra vez tu camino», declaró Sofía con la solemnidad de una promesa sagrada. Los ojos de Gabriel se humedecieron. «Ya son mi familia, chamaquitas», respondió con voz quebrada. «Mi familia del jardín secreto». Desde su escondite, Isabela sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. 3 años construyendo muros para protegerse del dolor que Jorge le había infligido. Y bastaban unas semanas con este hombre, con su honestidad descarnada y su capacidad de transformar el sufrimiento en belleza, para hacer que esos muros comenzaran a agrietarse. No quería interrumpir el momento, pero un ruido involuntario la delató. Las 4 cabezas se giraron hacia la puerta. «¡Mamá!», exclamaron las niñas. Gabriel se puso de pie, limpiándose discretamente los ojos. «Señora, Isabela, no la esperábamos tan temprano». Isabela entró en el invernadero, sintiéndose extrañamente vulnerable, como si fuera ella quien hubiera sido descubierta en un momento íntimo, y no al revés. «Lo siento, no quería interrumpir», dijo con una voz más suave de lo habitual. La reunión terminó antes. Las niñas corrieron a mostrarle los amuletos que estaban fabricando, pequeños palitos cruzados envueltos en hilos de colores, una artesanía tradicional que Gabriel les había enseñado. «Son atrapasueños poblanos», explicó Sofía. Gabriel dice que su abuela los hacía para espantar las pesadillas. Isabela tomó uno, admirando el trabajo meticuloso de sus hijas. «Son preciosos. Hicimos uno para ti también», dijo Luna, entregándole un atrapasueños con hilos verdes y dorados, «para que no tengas pesadillas cuando viajas». El gesto, tan simple y a la vez tan lleno de consideración, conmovió a Isabela. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo así para ella, pensando en su bienestar. «Niñas, ¿por qué no van con doña Mercedes a prepararse para dormir?», sugirió Gabriel. «Es tarde, y mañana tienen escuela». Sorprendentemente, obedecieron sin protestar, no sin antes despedirse de Gabriel con besos y abrazos que delataban el profundo vínculo que se había formado entre ellos. Cuando quedaron solos, un silencio incómodo llenó el invernadero. Isabela fue la primera en hablar. «Lamento lo de tu esposa y tu bebé», dijo finalmente. «No tenía idea». Gabriel asintió, aceptando sus palabras. «No es algo que mencione en las entrevistas de trabajo», intentó bromear, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «No debió ser fácil volver a empezar». «No lo fue», admitió él, «pero tu padre me dio esta oportunidad, y luego conocí a las niñas, y... mi padre», interrumpió Isabela sorprendida. «¿Fue él quien te contrató directamente?». Gabriel asintió. «Me entrevistó personalmente. Dijo que buscaba a alguien que pudiera...». Dudó, como buscando las palabras exactas. «Manejar situaciones complicadas». Algo en esta revelación inquietó a Isabela. ¿Por qué su padre, quien normalmente no se involucraba en la contratación del personal de servicio, había tomado un interés especial en el nuevo jardinero antes de que pudiera indagar más? Su teléfono sonó. Era un mensaje de la directora del colegio, recordándole la presentación escolar del día siguiente, donde las niñas participarían en una obra sobre la naturaleza. «La presentación de las niñas», murmuró, recordando de golpe.
Es mañana a mediodía. Gabriel sonrió. Han estado practicando mucho. Sofía será una abeja, Clara una flor y Luna el sol. Isabela sintió una punzada de vergüenza. Ni siquiera sabía qué papel interpretaría cada una de sus hijas. Tengo una videoconferencia con Singapur a esa hora, dijo, más para sí misma que para Gabriel. ¿Es muy importante?, preguntó él, sin juzgar, solo con curiosidad genuina. Un contrato de $60 millones, respondió automáticamente, como si el valor monetario lo explicara todo. Gabriel asintió, comprensivo. Entiendo. Las niñas también lo entenderán, pero algo en su tono, no de reproche sino de resignación, hizo que Isabela se cuestionara. ¿Lo entenderían realmente? ¿O sería una decepción más? ¿Otra ausencia que sumara a la larga lista? ¿Qué harías tú?, preguntó súbitamente, sorprendiéndose a sí misma. Gabriel la miró directamente a los ojos, con esa mirada clara que parecía ver más allá de las apariencias. Yo no soy tú, Isabela. No dirijo un imperio ni tengo tus responsabilidades. Pero si las tuvieras, insistió ella, si tuvieras que elegir. Gabriel sonrió suavemente, señalando hacia el pequeño estanque que habían construido en un rincón del invernadero, donde flotaban nenúfares. Mi abuela decía que la vida es como esa planta. Sus raíces están en el lodo, en lo profundo y oscuro, pero sus flores solo pueden abrirse buscando la luz del sol. Necesitamos ambas cosas para florecer, raíces fuertes y luz. Isabela contempló el estanque, entendiendo la metáfora. Tus raíces son tu trabajo, tu empresa, lo que has construido, continuó Gabriel. Pero tus hijas son tu luz, Isabela. Sin ellas, solo tienes raíces en el lodo. Las palabras, dichas sin pretensión ni juicio, resonaron en Isabela con una verdad que no podía negar. Se dio cuenta de que, a pesar de todos sus logros profesionales, algo vital había estado ausente en su vida: la capacidad de estar presente, realmente presente, para quienes más la necesitaban, bajo la luz plateada de la luna que se filtraba por los cristales del invernadero. Isabela Montalvo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de sus hijas. Gracias, Gabriel, dijo simplemente, pero en sus ojos brillaba una determinación nueva. Cuando se marchó del invernadero esa noche, llevaba consigo no solo el atrapasueños tejido por sus hijas, sino también una semilla de cambio plantada en lo más profundo de su corazón. El auditorio del Colegio Montessori resplandecía con decoraciones primaverales, padres de familia, en su mayoría madres impecablemente vestidas, y algunos padres que habían logrado escapar de sus oficinas. Llenaban las butacas, en primera fila. Un asiento vacío esperaba por Isabela Montalvo. Tras bambalinas, las trillizas se preparaban para su presentación. Clara, siempre responsable, ajustaba su disfraz de flor mientras Luna, convertida en un radiante sol, giraba sobre sí misma haciendo ondear sus rayos dorados. Sofía, la más inquieta, zumbaba nerviosamente en su traje de abeja, asomándose cada pocos segundos entre las cortinas. «No va a venir», murmuró con tristeza cuando el reloj marcó las 12:10. «¿Tiene trabajo?», respondió Clara con esa madurez prematura que había desarrollado como escudo. «Siempre tiene trabajo, Luna. Siempre la optimista». Se acercó a sus hermanas. Gabriel dijo que tal vez vendría, y él nunca miente, como invocado por sus palabras. Gabriel apareció en la puerta trasera del escenario. No vestía su ropa habitual de trabajo, sino un sencillo pero elegante pantalón oscuro y camisa blanca. Las niñas corrieron hacia él. «¿Viniste?», exclamó Sofía, abrazándose a sus piernas. «¿Cómo no iba a venir a ver a las mejores actrices de México?», respondió él, agachándose para quedar a su altura. «Les traje algo». De su bolsillo sacó 3 pequeñas pulseras tejidas con hilos de colores e incrustaciones de semillas. «Son amuletos de valor», explicó mientras les ataba las pulseras en sus muñecas. «Mi abuela los hacía para los danzantes de nuestro pueblo antes de las presentaciones importantes». «¿Y funcionan?», preguntó Clara, siempre la escéptica. «Compruébalo tú misma», respondió Gabriel con un guiño. La maestra de ceremonias se acercó para anunciar que la obra comenzaría en 5 minutos. Las niñas se prepararon para tomar sus posiciones, pero Sofía seguía mirando hacia la puerta. «Mamá no va a venir, ¿verdad?», preguntó con voz pequeña. Gabriel no tuvo corazón para mentirles. A veces, los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. «Como papá», interrumpió Clara.
Él también tuvo que tomar una decisión difícil y nunca volvió. El dolor en su voz era palpable. Gabriel se arrodilló frente a ellas. Su mamá no es como su papá. Ella las ama más que a nada en el mundo. Solo que... ¡Ahí está! El grito de Luna interrumpió la conversación. En efecto, por la puerta lateral del auditorio, Isabela Montalvo hacía su entrada. No vestía su habitual traje ejecutivo, sino un sencillo vestido azul, y su cabello, normalmente recogido en un moño severo, caía libre sobre sus hombros. Las tres niñas contuvieron el aliento, como si temieran que fuera una aparición que pudiera desvanecerse. Gabriel sonrió, sintiendo una inexplicable calidez en el pecho. «Les dije que las sorpresas buenas también existen», murmuró. Antes de dirigirse a su asiento entre el público, la obra fue un éxito. Las trillizas brillaron en sus respectivos papeles, especialmente cuando improvisaron un baile no previsto que arrancó aplausos entusiastas. Desde su asiento, Isabela las observaba con una mezcla de orgullo y remordimiento por todas las presentaciones que se había perdido antes. La decisión de cancelar la videoconferencia con los inversores de Singapur no había sido fácil. Su padre, furioso, le había advertido que podría costarle el contrato entero. $60 millones, Isabela, había rugido por teléfono. ¿Y los vas a tirar por la ventana por una obrita escolar? No es solo una obra, papá, había respondido ella con una firmeza que la sorprendió. Son mis hijas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Ricardo Montalvo no estaba acostumbrado a que su hija le llevara la contraria. Ahora, mientras las niñas saludaban al público tomadas de la mano, Isabela supo que había tomado la decisión correcta. El contrato podía esperar, o incluso perderse, pero la luz en los ojos de sus hijas al verla entre el público no tenía precio. Tras la función, Isabela esperaba en el patio del colegio mientras las niñas se cambiaban. Fue entonces cuando notó a Gabriel conversando con la directora Fuentes. Algo en la familiaridad de su trato le provocó una punzada de... ¿celos? ¿La idea la desconcertó? «Señora Montalvo, qué gusto verla», saludó la directora al notar su presencia. «Justo le comentaba al señor Reyes lo mucho que han mejorado las niñas desde que él comenzó a trabajar con ustedes». «¿Trabajar?» Isabela alzó una ceja, confundida. «Como tutor», aclaró la directora. Sus hijas mencionaron que les ayuda con ciencias naturales y que incluso están aprendiendo botánica práctica. Isabela miró a Gabriel, quien se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Solo compartimos tiempo en el invernadero», explicó él. «Aprenden rápido». La directora los dejó solos para atender a otros padres. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Cancelé la videoconferencia», dijo finalmente Isabela. «Lo sé», respondió Gabriel. «Las niñas estaban radiantes cuando te vieron llegar. Mi padre está furioso. Dice que perderemos el contrato». Gabriel la miró con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «¿Y tú? ¿Estás arrepentida?» Isabela contempló a sus hijas, que salían del vestidor riendo entre ellas, aún con el maquillaje de la obra. «No», respondió con una certeza que la sorprendió. «Por primera vez en años, no estoy arrepentida de nada». Ricardo Montalvo observaba las fotografías esparcidas sobre su escritorio. Gabriel e Isabela durante la tormenta, juntos en el invernadero, en la presentación escolar. Su jefe de seguridad, Gómez, permanecía en silencio junto a la puerta. «¿Estás completamente seguro?», preguntó Ricardo, señalando el informe que acompañaba las fotos. «Sí, señor», confirmó Gómez. Le ofrecieron el puesto de director de la escuela más prestigiosa de Puebla hace 3 semanas. Un aumento de sueldo considerable, beneficios, todo. Lo rechazó. Para seguir siendo jardinero, Ricardo dejó escapar una risa seca. «Nadie hace eso». «Aparentemente, él sí», respondió Gómez. «Según mis fuentes, dijo que había encontrado su lugar». Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el invernadero, ahora completamente restaurado, donde su hija pasaba cada vez más tiempo. «Quiero hablar con él», decidió. A solas, Gabriel estaba podando un rosal cuando Ricardo Montalvo entró en el invernadero. El patriarca de los Montalvo, a sus 65 años, imponía presencia con solo existir. Su traje hecho a medida y su porte aristocrático contrastaban con el ambiente natural del lugar. «Buenos días, don Ricardo», saludó Gabriel,
limpiándose las manos en el pantalón antes de extender una en saludo. Ricardo ignoró el gesto y miró a su alrededor con expresión crítica. «Has hecho un buen trabajo aquí», concedió finalmente. «Jorge nunca consiguió que este lugar funcionara realmente. Gracias, señor. Ha sido un proyecto en equipo con las niñas y la señora Isabela». Ricardo asintió lentamente, como procesando información. «Mi hija canceló una videoconferencia importante para asistir a la función escolar. Fue importante para las niñas», respondió Gabriel con sencillez. «También lo eran 60 millones de dólares», replicó Ricardo con frialdad. «¿Sabes cuánto dinero es eso, Gabriel? Probablemente más de lo que verías en 10 vidas». Gabriel mantuvo su compostura, sosteniendo la mirada del mayor de los Montalvo. «El dinero no puede comprar la sonrisa que vi en esas niñas cuando vieron a su madre en el público». Ricardo sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Eres un idealista. Me recuerdas a Jorge cuando conoció a Isabela. Él también tenía la cabeza llena de pájaros y poesía, hasta que entendió lo que significa realmente ser un Montalvo. Con todo respeto, señor, creo que Jorge no entendió lo que significa realmente ser un padre». El comentario, dicho sin agresividad pero con firmeza, pareció tomar por sorpresa a Ricardo. «No estás en posición de juzgar a nadie, muchacho», respondió, recuperando su tono autoritario. «Eres solo un empleado aquí, un empleado prescindible». Gabriel asintió, aceptando la realidad de sus palabras. «Lo sé, señor». Ricardo metió la mano en el bolsillo interior de su saco y extrajo un sobre. $500,000, dijo, colocando el sobre una mesa de trabajo. «En efectivo, libres de impuestos, para que desaparezcas de nuestras vidas». Gabriel miró el sobre como si fuera un objeto extraño. «¿Me estás sobornando?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad», corrigió Ricardo. «Con este dinero puedes abrir tu propia escuela, viajar por el mundo, hacer lo que quieras, lejos de aquí». «¿Por qué?», preguntó Gabriel, genuinamente desconcertado. «¿Por qué le molesta tanto que trabaje para su familia?». Ricardo lo estudió con mirada penetrante. «Porque no eres uno de nosotros, Gabriel. Nunca lo serás. Y mientras sigas aquí, llenando la cabeza de mi hija y mis nietas con tus ideas románticas sobre la vida sencilla y los jardines secretos, solo les causarás más dolor cuando inevitablemente tengas que irte. Y si no quiero irme, todo el mundo tiene un precio». Ricardo empujó el sobre hacia él. «Este es el tuyo. Tómalo y vete hoy mismo, o enfrentarás las consecuencias». Gabriel guardó silencio, contemplando el sobre y todo lo que representaba. Una suma que cambiaría su vida para siempre. Dinero para construir una escuela, para ayudar a su familia en Puebla, para honrar la memoria de Mariana como ella hubiera querido, pero también significaba abandonar a 3 niñas que ya habían conocido demasiado abandono. Significaba dejar a Isabela justo cuando empezaba a reconectarse con sus hijas y consigo misma. «No puedo aceptarlo», dijo finalmente, empujando el sobre de vuelta. La expresión de Ricardo se endureció. «Es por mi hija. Te has enamorado de ella». Su tono era peligrosamente bajo. «Isabela necesita a alguien de su nivel, de su mundo, no a un maestro rural jugando a ser jardinero». Las palabras golpearon a Gabriel más de lo que quería admitir, porque tocaban una inseguridad real. ¿Qué podía ofrecerle él a una mujer como Isabela Montalvo? «Me voy», dijo finalmente Gabriel. «Pero no por su dinero, don Ricardo. Me voy porque respeto a su hija y a sus nietas lo suficiente como para no complicarles más la vida». Ricardo sonrió, satisfecho. «Una decisión sabia, muchacho». Mientras Ricardo se marchaba con su sobre intacto, Gabriel contempló el invernadero que tanto esfuerzo le había costado rescatar, el jardín secreto que había sido testigo de tantos momentos de conexión y sanación. Ahora debía dejarlo atrás, como tantas otras cosas en su vida. Esa noche, mientras preparaba una carta de despedida para las niñas, escuchó un sollozo proveniente de la habitación de Sofía. La pequeña estaba teniendo otra pesadilla. Sin pensarlo, acudió a consolarla, como había hecho tantas veces en los últimos meses. «Shh, tranquila, chaparra», susurró arropándola. «Solo es un mal sueño». Sofía se aferró a él, medio dormida. «No te vayas, papá», murmuró, antes de volver a dormirse profundamente. Gabriel sintió que su corazón se quebraba. En ese momento, desde el umbral de la puerta, Isabela observaba la escena con lágrimas silenciosas.
Sus miradas se encontraron en la penumbra, cargadas de emociones no dichas pero profundamente sentidas. El precio del corazón, pensó Gabriel, era infinitamente más alto que cualquier suma de dinero, y él acababa de descubrir que ya había pagado ese precio sin darse cuenta. La madrugada apenas asomaba cuando Gabriel cerró silenciosamente la puerta de la pequeña habitación de servicio que había ocupado en los últimos meses. Su mochila, la misma con la que había llegado, contenía sus escasas pertenencias. Sobre la cama perfectamente tendida, dejó 3 sobres, uno para cada una de las niñas, con sus nombres escritos en la caligrafía precisa que había desarrollado durante sus años como maestro. El cuarto sobre, más grueso, estaba dirigido a Isabela. En él no solo había una carta de despedida, sino también instrucciones detalladas para el cuidado del invernadero, cada planta, sus necesidades, los ciclos de floración, incluso un pequeño calendario dibujado a mano con las fechas de siembra para los próximos meses. Gabriel recorrió una última vez el jardín, deteniéndose en el ahuehuete donde tantas tardes había contado historias a las trillizas. Junto al árbol colocó un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. 3 frascos con semillas especialmente seleccionadas para cada niña. Semillas que florecerían en la primavera siguiente, cuando él ya fuera solo un recuerdo. ¿Siempre huyes cuando la noche está más oscura? La voz de doña Mercedes lo sobresaltó. La anciana ama de llaves estaba en la puerta de la cocina, envuelta en una vieja bata y con el cabello gris suelto sobre los hombros. Una imagen que pocos habían visto. «No estoy huyendo, doña Meche», respondió Gabriel con una sonrisa triste. «Es lo correcto». ¿Lo correcto para quién? ¿Para esas niñas que finalmente sonríen? ¿Para la señora Isabela que por fin parece una madre de verdad? ¿O para don Ricardo y sus planes? Gabriel se acercó a ella, sorprendido por su perspicacia. «Usted sabe, yo sé todo lo que pasa en esta casa», cortó la mujer con orgullo. «He estado aquí desde que doña Isabela usaba pañales. Vi a su padre manipular su matrimonio con el señor Jorge, y luego lo vi deshacerlo cuando ya no le convenía». «¿Qué quiere decir?» Gabriel dejó caer su mochila, repentinamente interesado. Doña Mercedes miró hacia las ventanas de la mansión, como temiendo ser escuchada. Don Ricardo nunca aceptó realmente al señor Jorge. Lo toleraba porque venía de buena familia, pero cuando el joven comenzó a interesarse más en sus invernaderos y menos en los negocios, la anciana negó con la cabeza. Don Ricardo encontró la manera de separarlo de doña Isabela. Gabriel sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que don Ricardo obligó a Jorge a abandonar a su familia? Que no se fue voluntariamente. No dije eso. La mujer se irguió defensivamente. Solo digo que las cosas no siempre son lo que parecen en esta casa, y que don Ricardo siempre consigue lo que quiere, sin importar el costo. Gabriel recordó la conversación del día anterior. El sobre con dinero, la amenaza velada. «Las niñas no merecen otro abandono», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Entonces no te vayas», desafió doña Mercedes. «Por primera vez en esta casa, alguien debería quedarse y luchar». La determinación brilló en sus ojos cansados, conmoviendo a Gabriel, pero antes de que pudiera responder, el ruido de un motor rompió el silencio del amanecer. Una camioneta negra, reconocible como parte de la flota de seguridad de los Montalvo, se detuvo frente a la reja principal. Doña Mercedes palideció. «Gómez», susurró, «el perro guardián de don Ricardo. Si te ve aquí a esta hora». Gabriel entendió. Su tiempo se había acabado. «Cuide de ellas, doña Meche», pidió recogiendo su mochila. «Y por favor, entregue mis cartas», con un último apretón de manos. Gabriel se alejó por el sendero lateral que conducía a la puerta de servicio. Antes de desaparecer en la penumbra del amanecer, se volvió para contemplar una vez más el invernadero que había devuelto a la vida. El desayuno en la mansión Montalvo transcurría con una pesadez inusual. Las niñas, sentadas en silencio frente a sus platos intactos, miraban repetidamente hacia la puerta, esperando la llegada de Gabriel con sus habituales historias matutinas. Isabela, quien normalmente estaría sumergida en su tableta revisando correos, observaba a sus hijas con preocupación. Desde la noche anterior, cuando había visto a Gabriel consolando a Sofía, un torbellino de emociones confusas la embargaba. Por un lado, la conexión entre sus hijas y el jardinero era innegable y beneficiosa. Por otro,
Los sentimientos que ella misma estaba desarrollando la aterrorizaban. «Gabriel no vendrá hoy, ¿verdad?», preguntó finalmente Clara, siempre la más perceptiva. Isabela abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por la entrada de doña Mercedes, cuyos ojos enrojecidos delataban que había estado llorando. «Señora», dijo con voz quebrada, «el señor Reyes dejó esto para usted y las niñas». Con manos temblorosas entregó los 4 sobres. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor, mientras las pequeñas reconocían sus nombres en la caligrafía de Gabriel. «¿Se fue?». La voz de Sofía era apenas un susurro. «Como papá», añadió Luna, con una desolación que estrujó el corazón de Isabela. Las 3 niñas abrieron sus sobres simultáneamente. En cada carta, Gabriel había escrito un mensaje personalizado, acompañado de pequeños dibujos de las plantas que habían cultivado juntos. Les explicaba que debía marcharse, pero que siempre las llevaría en su corazón. Les pedía que cuidaran del jardín secreto y, sobre todo, que nunca dejaran de creer en la magia de las plantas y las estrellas. Isabela observó cómo los rostros de sus hijas pasaban de la sorpresa al dolor y finalmente a una resignación que ninguna niña de 6 años debería conocer. Sin abrir su propia carta, supo que no podía permitir que esto sucediera de nuevo. No podía dejar que sus hijas normalizaran el abandono como parte de sus vidas. «¿Por qué todos se van, mamá?», preguntó Sofía, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «¿Es porque no somos buenas? ¿Es porque no nos quieren lo suficiente?», añadió Luna. «¿O porque tú tampoco quieres que se queden?», remató Clara, con una dureza impropia de su edad. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era posible que sus propias hijas la culparan por los abandonos que habían sufrido, y tendrían razón doña Mercedes, quien había permanecido en un rincón. Intervino con suavidad. «El señor Gabriel dejó algo más para ustedes. Niñas, bajo el ahuehuete, las pequeñas se levantaron de inmediato, corriendo hacia el jardín con la esperanza que solo los niños conservan incluso en los momentos más oscuros. Isabela se quedó sola, contemplando el sobre con su nombre. Finalmente, lo abrió. «Querida Isabela, cuando llegué a esta casa, buscaba solo un lugar donde esconderme del dolor. En lugar de eso, encontré un nuevo propósito. Tus hijas me enseñaron que siempre hay espacio para más amor, incluso en los corazones más heridos. Me voy, porque creo que es lo mejor para todos. Tus hijas necesitan estabilidad, no confusión, y tú necesitas encontrar tu propio camino, sin la complicación que mi presencia parece causar. El invernadero está listo para florecer plenamente. Solo necesita tu presencia, tu voz, tus manos. Las plantas, como los niños, reconocen el amor genuino, sin importar cuánto tiempo haya estado dormido. No sé si alguna vez leerás esto, pero quiero que sepas que en los pocos meses que compartimos, vi a la verdadera Isabela emerger de detrás de la empresaria impecable, y es hermosa, como las orquídeas que tanto le gustaban a Jorge. Sí, él me habló de ti. Nos encontramos en la iglesia de San Ángel el mes pasado. No fue casualidad que yo llegara a tu casa. Él me pidió que cuidara el invernadero, que le diera vida de nuevo. Lo que no esperaba era que el invernadero nos daría vida a todos nosotros. Hay cosas sobre Jorge que debes saber, verdades que han estado ocultas demasiado tiempo. Búscame en Puebla si alguna vez quieres conocerlas. Estaré en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, donde mi abuela curaba corazones rotos con hierbas y fe. Con cariño, Gabriel. La carta cayó de las manos temblorosas de Isabela. ¿Jorge había contactado a Gabriel? ¿Su partida no había sido voluntaria? ¿Qué verdades permanecían ocultas? Con el corazón martilleando en su pecho, Isabela se dirigió al despacho de su padre. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que la aterrorizaba. Ricardo Montalvo estaba sentado tras su escritorio, revisando documentos con su habitual concentración. «Buenos días, hija. ¿Qué te trae tan temprano por aquí?» Isabela colocó la carta de Gabriel sobre la mesa. «¿Qué le hiciste a Jorge?» Ricardo apenas levantó la vista de sus papeles. «No sé de qué estás hablando. Gabriel se ha ido», continuó Isabela, con la voz temblorosa de rabia contenida. «Exactamente igual que Jorge. Sin explicaciones, dejando solo cartas. Es demasiada coincidencia». Ricardo finalmente la miró, con una expresión indescifrable. «¿Y qué si intervine? ¿Crees que Jorge era adecuado para ti? Un soñador sin ambición que prefería jugar con plantas a construir un futuro para su familia».
Era el padre de mis hijas, respondió Isabela, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Y Gabriel, también lo amenazaste o simplemente lo compraste? Le ofrecí una oportunidad. Ricardo se encogió de hombros. $500,000 para empezar una nueva vida. Lejos de aquí. Lo rechazó. Por cierto, parece que tu jardinero tiene principios. Después de todo, entonces, ¿por qué se fue? Porque entendió su lugar en el mundo. Isabela, algo que Jorge nunca comprendió. Las lágrimas que Isabela había contenido durante toda la conversación finalmente escaparon. Destruiste mi familia, susurró, y ahora has destruido la única oportunidad que teníamos de ser felices de nuevo. Ricardo se levantó, acercándose a su hija con genuina preocupación. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien, por el bien de las niñas. Somos Montalvo, Isabela. Tenemos responsabilidades, un legado que proteger, un legado. La risa amarga de Isabela resonó en el despacho. ¿Qué legado, papá? Soledad, manipulación, miedo. Antes de que Ricardo pudiera responder, un grito desgarrador llegó desde el jardín. Isabela corrió hacia la ventana. Sofía estaba de rodillas bajo el ahuehuete, sosteniendo los frascos con semillas que Gabriel había dejado. Sus hermanas la rodeaban, igualmente devastadas, en ese momento, mirando a sus hijas destrozadas por un segundo abandono. Algo se rompió definitivamente dentro de Isabela, pero de esa ruptura surgió una claridad que nunca antes había experimentado. «Nos vamos», declaró, girándose hacia su padre. «Las niñas y yo, hoy mismo. No seas ridícula». Ricardo intentó razonar. «¿A dónde irías?» «A Puebla», respondió Isabela con una determinación que sorprendió a ambos. «A buscar la verdad y tal vez a encontrar el perdón». Mientras salía del despacho, dejando a Ricardo atónito, Isabela sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión guiada no por el deber o el apellido, sino por el amor. Un amor que había estado dormido demasiado tiempo, como las semillas que Gabriel había dejado para sus hijas, semillas que necesitaban ser plantadas para poder florecer. El Mercedes negro avanzaba por la carretera que conectaba la Ciudad de México con Puebla. Por primera vez en años, Isabela viajaba en el asiento de atrás junto a sus hijas. En lugar de ir al frente dando órdenes o revisando documentos, Ramiro, el chofer de confianza, las miraba ocasionalmente por el retrovisor, todavía sorprendido por los acontecimientos de la mañana. ¿De verdad vamos a buscar a Gabriel, mamá?, preguntó Luna por tercera vez, como si temiera que la respuesta cambiara. «Sí, mi amor», confirmó Isabela, acariciando el cabello de su hija. «Vamos a encontrarlo, Sofía», quien sostenía fuertemente contra su pecho los 3 frascos de semillas que Gabriel había dejado, miró por la ventana con expresión solemne. «¿Y si no quiere vernos como papá?». La pregunta golpeó a Isabela como una bofetada. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años las complejidades del mundo adulto, las manipulaciones, los miedos, los orgullos heridos? «Gabriel no es como papá», intervino Clara, sorprendiendo a todos con su firmeza. «Él no se fue porque quisiera, se fue porque estaba triste». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sofía. «Porque lo vi llorar cuando nos escribía las cartas», respondió Clara. «Estaba en el invernadero. Pensó que nadie lo veía. Pero yo sí». Isabela sintió un nudo en la garganta. Siempre había subestimado la capacidad de observación de sus hijas, su comprensión del mundo emocional que las rodeaba. Mientras ella se había encerrado en su trabajo, sus pequeñas habían estado atentas a todo: las ausencias, los silencios, las lágrimas escondidas. El paisaje fuera de la ventanilla cambió gradualmente. Los suburbios caóticos de la Ciudad de México dieron paso a campos abiertos, luego a las faldas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los volcanes que custodiaban el camino a Puebla desde tiempos inmemoriales. Las nubes se arremolinaban alrededor de sus cumbres, como si ellas también estuvieran en movimiento, buscando algo perdido. «¿Por qué el abuelo no vino con nosotras?», preguntó Luna, siempre la más perceptiva para las dinámicas familiares. Isabela pensó en la discusión final con su padre esa mañana. Ricardo había pasado de la incredulidad a la ira, y finalmente a una fría resignación cuando comprendió que su hija hablaba en serio. «Tu madre está teniendo un episodio de irracionalidad», había dicho a las niñas mientras doña Mercedes preparaba apresuradamente el equipaje.
Cuando se le pase, volverán a casa y todo será como siempre. Nada volverá a ser como siempre, papá, había respondido Isabela, con una claridad que sorprendió a ambos. Y eso es exactamente lo que necesitamos. El abuelo tenía trabajo. Respondió ahora a Luna, eligiendo proteger a sus hijas de la verdad completa. Pero nos alcanzará cuando pueda. Era una mentira piadosa. Ricardo Montalvo nunca entendería lo que estaban haciendo. ¿Por qué su hija había decidido abandonar temporalmente la dirección de Empresas Montalvo para perseguir a un jardinero hasta un pueblo que él consideraba insignificante? Pero sorprendentemente, a Isabela ya no le importaba su aprobación. «Niñas, quiero preguntarles algo importante», dijo Isabela, aprovechando estos momentos de intimidad. «Ustedes quieren encontrar a Gabriel porque les gustaría que formara parte de nuestra familia». Las tres la miraron con idénticas expresiones de sorpresa. «Pero ya es parte de nuestra familia», respondió Sofía con la lógica simple de la niñez. Él lo dijo. «Somos su familia del jardín secreto». «¿Te vas a casar con él, mamá?», preguntó Luna directamente, haciendo que Isabela se sonrojara. «No, yo solo quería saber si ustedes...». Isabela se encontró tartamudeando, algo que jamás le ocurría en las salas de juntas. «A nosotras nos gusta Gabriel», declaró Clara, la pragmática. «No nos grita, nos escucha de verdad y sabe hacer quesadillas ricas. Y a ti te hace reír». Las palabras de su hija mayor conmovieron a Isabela profundamente. ¿Era así de simple? ¿Era la felicidad una ecuación tan básica como encontrar a alguien que te escuche, que te alimente el alma y el cuerpo, que te haga reír? Jorge nunca había cocinado para ella. De hecho, apenas recordaba haberlo visto interesado en algo que no fueran sus propias necesidades. El auto finalmente entró en las calles adoquinadas de Puebla, la ciudad colonial, con sus edificios de talavera azul y amarilla, sus iglesias barrocas y sus calles estrechas. Parecía pertenecer a otro tiempo, uno donde la vida transcurría a un ritmo más humano. «Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios», indicó Isabela a Ramiro, recordando la carta de Gabriel. La iglesia resultó ser un templo sencillo pero hermoso en el barrio antiguo de Analco. Su fachada, decorada con azulejos de vivos colores, contrastaba con la sobriedad de su interior. Un anciano sacristán barría el atrio cuando bajaron del auto. «Buscamos a Gabriel Reyes», dijo Isabela, sorprendiéndose de lo nerviosa que sonaba su voz. «Nos dijo que podríamos encontrarlo aquí». El anciano las estudió con curiosidad, deteniéndose especialmente en las trillizas. «Ah, ustedes deben ser las niñas del jardín secreto». Sonrió, revelando una dentadura incompleta. «Gabriel habla mucho de ustedes». «¿Entonces está aquí?», preguntó Sofía, esperanzada. El sacristán negó con la cabeza. «Llegó esta mañana, pero el padre Ignacio lo convenció de aceptar una misión. Se fue hace unas horas a la sierra». Isabela sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué misión? ¿Cuándo volverá?» «El seminario que está en Soquiapan necesita un maestro», explicó el anciano. «Es un pueblo remoto, sin señal de teléfono. A 6 horas de aquí, los niños indígenas perdieron a su profesor hace meses. Gabriel aceptó ir por 1 año». «¿1 año?», las 3 niñas exclamaron al unísono, con idénticas expresiones de desolación. Isabela intentó mantener la compostura. No podían haber llegado tan lejos para fracasar. No esta vez. ¿Hay alguna forma de llegar a ese pueblo hoy mismo? El sacristán la miró como si hubiera perdido la razón. «La carretera termina a mitad de camino, señora. Después solo hay brechas de terracería que se vuelven intransitables cuando llueve. Y parece que va a llover». Como confirmando sus palabras, un trueno retumbó en la distancia. «No me importa», declaró Isabela, con la misma determinación que usaba para cerrar negocios imposibles. «Encontraremos el modo. Si me permiten una sugerencia», intervino el anciano, impresionado por su tenacidad. «Podrían hablar con doña Remedios antes. Ella los conoce a ambos mejor que nadie». «¿Doña Remedios?», la abuela de Gabriel. «Vive a 2 cuadras de aquí. Es la curandera del barrio». Los ojos de las niñas se iluminaron al recordar todas las historias que Gabriel les había contado sobre su abuela. La casa de doña Remedios era exactamente como Gabriel la había descrito. Pequeña, de paredes encaladas y un patio interior lleno de plantas medicinales. El aroma a hierbas secas y copal impregnaba el aire.
La anciana que las recibió en la puerta parecía sacada de un cuento de hadas. Baja de estatura, con una larga trenza plateada y ojos negros tan vivaces que desmentían sus 80 años, vestía una blusa bordada a mano y una falda larga de colores. «Te estaba esperando, Isabela Montalvo», dijo con naturalidad, como si hubiera previsto su llegada. «Y a ustedes también, pequeñas jardineras». Las trillizas la miraron asombradas. «¿Cómo sabe nuestros nombres?», preguntó Clara, siempre la escéptica. «Gabriel me ha contado todo sobre ustedes», sonrió la anciana. «Además, ¿quién más podría tener 3 rostros idénticos pero 3 espíritus tan diferentes? Tú eres Clara, la guardiana, tú Luna, la soñadora, y tú Sofía, la buscadora». Las niñas asintieron, impresionadas por su precisión. Doña Remedios las invitó a pasar a un saloncito modesto pero acogedor, donde una mesa baja estaba dispuesta con tazas de barro y una tetera humeante. «El té de hierbas está listo», anunció. «Sabía que vendrían». «¿Gabriel le avisó?», preguntó Isabela, aceptando una taza. «No, mi niña, pero las plantas me lo dijeron. El romero se agitó sin viento esta mañana, y las flores de la pasionaria se abrieron antes de tiempo. Son señales para quien sabe leerlas. En cualquier otro momento, Isabela habría desestimado estas palabras como supersticiones de una anciana, pero después de todo lo vivido en el invernadero, algo en ella se había abierto a posibilidades que antes habría rechazado. «Necesitamos encontrar a Gabriel», dijo directamente. «Nos dijeron que se fue a la sierra, a un pueblo remoto». Doña Remedios asintió lentamente mientras servía té a las niñas. «Soquiapan, un lugar hermoso pero olvidado por el gobierno. Gabriel quiere escapar de su dolor, como lo hizo cuando vino aquí después de perder a Mariana y al bebé». «No queremos que se escape», intervino Sofía con vehemencia. «Queremos que vuelva a casa con nosotros». La anciana sonrió con ternura. «¿Y dónde está esa casa pequeña?» «En la mansión de los Montalvo, donde él siempre será visto como un sirviente. O aquí en Puebla, donde su recuerdo de Mariana lo persigue». Isabela sintió el peso de esas preguntas. No había pensado más allá de encontrar a Gabriel, de pedirle que volviera, pero ¿volver a qué? A una vida donde su padre lo despreciaría, donde la sociedad los juzgaría, donde el fantasma de Jorge, y ahora también el de Mariana, siempre estarían presentes. «Lo amo», declaró simplemente, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. «No sé cómo pasó ni cuándo, pero lo amo, y mis hijas lo necesitan». Doña Remedios tomó las manos de Isabela entre las suyas, ásperas pero cálidas. «El amor verdadero no necesita mansiones ni apellidos, mi niña. Solo necesita valor. ¿Tienes valor, Isabela Montalvo? El suficiente para romper con todo lo que te han enseñado que debes ser». Antes de que Isabela pudiera responder, se escucharon pasos apresurados en el patio, y la puerta se abrió de golpe. Ricardo Montalvo, con el traje arrugado y una expresión de furia apenas contenida, irrumpió en la pequeña sala. «Esto ha ido demasiado lejos». «Isabela», declaró, ignorando a la anciana y a las niñas, «te estás comportando como una adolescente, no como la presidenta de nuestro grupo empresarial». Doña Remedios se levantó con dignidad, enfrentándose al imponente patriarca a pesar de llegarle apenas al pecho. «Esta es mi casa, señor, y aquí no se entra sin ser invitado». Ricardo la miró con desdén. «No tengo nada contra usted, señora. Solo vengo por mi hija y mis nietas. No son posesiones, Ricardo», intervino Isabela, poniéndose de pie. «Son personas, con sentimientos y necesidades que has ignorado por años, igual que ignoraste los míos. Te di todo», respondió él, genuinamente dolido. «Educación, oportunidades, un imperio que dirigir. Me diste todo excepto la libertad de elegir mi propio camino», replicó Isabela. «Manipulaste a Jorge para que se fuera, y ahora has hecho lo mismo con Gabriel. Todo lo hice por tu bien». «No», la voz de Isabela resonó con una autoridad nueva. «Lo hiciste por tu visión de lo que mi vida debería ser. Pero se acabó, papá. Voy a encontrar a Gabriel, y si él me acepta, si acepta a mis hijas, comenzaremos una vida juntos». Un súbito repiqueteo de campanas interrumpió la confrontación. Venían de la iglesia cercana, pero su ritmo no era el habitual. «Es la señal de emergencia», explicó doña Remedios, dirigiéndose a la puerta. «Algo ha pasado en el pueblo».
Todos la siguieron al exterior. La gente corría hacia la iglesia, donde el padre Ignacio hablaba con urgencia a los congregados. Derrumbe en la carretera a la sierra. Alcanzaron a escuchar. El autobús quedó atrapado. Hay heridos y Isabela no necesitó oír más, con el corazón golpeando contra su pecho. Corrió hacia el sacerdote, seguida por sus hijas y, para su sorpresa, también por Ricardo. ¿Gabriel Reyes iba en ese autobús?, preguntó, con la voz temblorosa de miedo. El sacerdote la miró con gravedad. Sí, hija. Y según el único mensaje que pudieron enviar antes de que se cortara la comunicación, él está atrapado entre los escombros, ayudando a los niños que viajaban con él. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de neblina. 3 vehículos avanzaban en caravana: la camioneta de rescate del pueblo, el Mercedes de Ricardo Montalvo y una ambulancia local. La lluvia caía implacable, convirtiendo el camino en un lodazal traicionero. En el asiento trasero del Mercedes, Isabela rezaba en silencio, algo que no había hecho desde la infancia. A su lado, las trillizas sostenían los pequeños amuletos que doña Remedios les había entregado antes de partir. 3 saquitos de manta con hierbas y semillas que, según la anciana, llamarían a Gabriel de vuelta. Ricardo, sorprendentemente, había tomado el control de la situación. Con unas pocas llamadas había movilizado un helicóptero para esperar en el punto más cercano posible al derrumbe, pero la tormenta impedía que volara directamente al lugar del accidente. ¿Crees que esté bien, papá?, preguntó Isabela con una vulnerabilidad que Ricardo no había visto en ella desde que era niña. El patriarca de los Montalvo observó a su hija y sus nietas, tan parecidas en apariencia, tan diferentes en espíritu. Por primera vez en años, se permitió ver realmente lo que tenía frente a él, no extensiones de su legado, sino seres individuales con necesidades y sueños propios. Gabriel es un hombre fuerte, respondió con una gentileza inusual, y tiene algo importante por qué regresar, aunque aún no lo sepa. Isabela miró a su padre, sorprendida por este atisbo de humanidad. Siempre pensé que lo odiabas. Ricardo suspiró, mirando por la ventanilla el paisaje difuminado por la lluvia. No lo odio. Isabela, lo envidiaba. Tú, el gran Ricardo Montalvo envidiando a un maestro rural. Envidio su libertad, confesó, su capacidad para conectar con mis nietas de un modo que yo nunca supe hacer, su manera de mirar la vida como algo más que una serie de transacciones y conquistas. Las palabras de su padre dejaron a Isabela sin aliento. Entonces, ¿por qué lo alejaste de nosotras? Por miedo, admitió Ricardo. El mismo miedo que me llevó a separar a Jorge de ti hace 3 años. Miedo a perder el control, a que mi legado se desmoronara, a quedarme solo. Clara, quien fingía no escuchar mientras consolaba a sus hermanas, levantó la vista con interés. ¿Conociste a nuestro papá, abuelo?, preguntó directamente. Ricardo miró a su nieta mayor, reconociendo en esos ojos la misma inteligencia aguda de Isabela a su edad. Sí, pequeña, y cometí un error terrible con él. ¿Lo obligaste a dejarnos? La pregunta de Sofía, directa y dolorosa, cayó como una piedra en el silencio del auto. Ricardo miró a Isabela, buscando aprobación para responder con la verdad. Ella asintió levemente. No directamente, comenzó Ricardo, pero le hice la vida imposible. Jorge tenía problemas, bebía demasiado cuando se sentía presionado. Yo usé esa debilidad contra él, lo amenacé con quitarle todo, incluso el acceso a ustedes, si no se rehabilitaba en una clínica que yo elegiría, lejos de México. ¿Y se fue para curarse?, preguntó Luna, con esperanza en su voz. Se fue porque yo lo convencí de que era un peligro para ustedes, continuó Ricardo. Pero la verdad es que Jorge nunca fue violento o negligente, solo era diferente, un soñador, como Gabriel, alguien que valoraba las flores por encima de los contratos. Isabela contuvo las lágrimas al recordar a Jorge, al hombre gentil que había amado antes de que la vida y las manipulaciones de su padre los separaran. ¿Y dónde está ahora?, preguntó, con voz temblorosa. En Valladolid, España. Se recuperó hace tiempo, pero yo le dije que tú no querías verlo, que habías rehecho tu vida. El auto se detuvo abruptamente.
Habían llegado al punto donde la carretera desaparecía bajo una luz de lodo y rocas. El sitio del desastre era un caos de barro, metal retorcido y esfuerzos desesperados. El autobús había quedado semienterrado en un costado de la montaña. Algunos pasajeros, principalmente adultos, habían logrado salir y esperaban bajo improvisadas carpas de plástico. Un hombre mayor, con el rostro cubierto de lodo pero relativamente ileso, se acercó al ver llegar los vehículos. ¿Son los rescatistas de Puebla?, preguntó con ansiedad. Venimos a ayudar, respondió Ricardo, sorprendiendo a todos con su determinación. ¿Dónde están los atrapados? Al fondo del autobús, el maestro nuevo, Gabriel, se quedó con los niños. La parte trasera está aplastada por las rocas, pero él logró crear un espacio seguro moviendo los asientos. Llevan ahí más de 4 horas. Isabela sintió que su corazón se detenía. Las trillizas, comprendiendo la gravedad de la situación, se aferraron a sus manos. Los rescatistas comenzaron a trabajar de inmediato, perforando cuidadosamente el techo abollado del vehículo, mientras evaluaban la estabilidad de las rocas que lo aplastaban. «Es demasiado peligroso», explicó el jefe de rescate. «Cualquier movimiento podría provocar otro derrumbe. Necesitamos equipos más especializados». «Yo puedo entrar», se ofreció Isabela, sorprendiendo a todos. «Soy pequeña, podré pasar por los espacios reducidos». «De ninguna manera», intervino Ricardo. «Es demasiado arriesgado». «Es el hombre que amo, papá», respondió ella con firmeza. «Y hay niños con él. No voy a quedarme aquí esperando». Antes de que nadie pudiera detenerla, Isabela se quitó la chaqueta empapada y se acercó al autobús. Un rescatista le proporcionó un casco con linterna y guantes. «Tiene que seguir exactamente mis instrucciones», le advirtió. «Un movimiento equivocado y todo podría venirse abajo». Isabela asintió. Miró a sus hijas, que la observaban con una mezcla de miedo y orgullo. «Traigan a Gabriel de vuelta, por favor», pidió Sofía, entregándole los 3 saquitos de hierbas de Doña Remedios, con el corazón martilleando en su pecho. Isabela se introdujo por la angosta abertura que los rescatistas habían logrado abrir en el techo del autobús. El interior era una pesadilla de metal retorcido, vidrios rotos y oscuridad. Avanzó centímetro a centímetro, guiada por la voz del rescatista a través de un radio. El olor a combustible, tierra húmeda y miedo impregnaba el aire. «Gabriel», llamó, mientras se deslizaba entre 2 asientos aplastados. «Gabriel, ¿me escuchas?». Un silencio aterrador fue la única respuesta. Isabela sintió que el pánico crecía en su interior, pero se obligó a seguir avanzando, ignorando los cortes en sus manos y las contusiones en sus piernas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, su linterna iluminó un espacio al fondo del autobús, donde varios asientos habían sido arrancados y colocados estratégicamente para crear un refugio. Dentro, un grupo de niños indígenas, de entre 5 y 10 años, se acurrucaban juntos, y en medio de ellos, sosteniendo a una pequeña que dormía en sus brazos, estaba Gabriel. Isabela, su voz, ronca por el polvo pero inconfundible, fue lo más hermoso que ella había escuchado jamás. «¿Eres real o estoy soñando?» «Soy real», respondió ella, con lágrimas mezclándose con el barro en su rostro. «Vine a buscarte, a pesar de la gravedad de la situación». Gabriel sonrió. «Pareces una diosa del barro», dijo, repitiendo inconscientemente las palabras que le había dicho durante la tormenta en el invernadero. «Y tú pareces un héroe», respondió ella, observando cómo había protegido a los niños con su propio cuerpo. Los rescatistas finalmente lograron abrir un acceso más amplio, uno por uno. Los niños fueron evacuados. Gabriel insistió en ser el último en salir, asegurándose de que incluso el más pequeño estuviera a salvo. Cuando finalmente emergió al aire libre, cargando a la niña que no había soltado en ningún momento, fue recibido por un grito de júbilo colectivo. Las trillizas corrieron hacia él, abrazándose a sus piernas lodosas sin importarles ensuciar sus ropas. «Viniste por nosotras», sollozó Sofía. «Sabíamos que no nos habías abandonado». Gabriel, exhausto y conmovido, se arrodilló para abrazarlas. Nunca las abandonaría por elección. «Chamaquitas», aseguró. «Ustedes son mi familia del jardín secreto. ¿Recuerdan?». Isabela observaba la escena a unos pasos de distancia, dejando que sus hijas tuvieran este momento,
Fue entonces cuando notó a Ricardo acercándose a Gabriel, el patriarca de los Montalvo, cuyo traje de diseñador estaba ahora cubierto de lodo. Extendió su mano hacia el jardinero. «Gracias por salvar a estos niños», dijo con sinceridad, «y gracias por hacer felices a mis nietas. Y a mi hija, Gabriel». Sorprendido, estrechó la mano ofrecida. «No lo hice buscando agradecimiento, don Ricardo». «Lo sé», respondió el anciano, «y esa es precisamente la razón por la que eres el hombre adecuado para mi familia». 1 año después, el invernadero de la mansión Montalvo ya no era un jardín secreto. Sus puertas estaban abiertas de par en par, permitiendo que decenas de niños de diferentes escuelas públicas entraran a aprender sobre plantas, ecología y el milagro de la vida que crece desde las semillas más pequeñas. Isabela, con un vientre redondeado por 6 meses de embarazo, observaba desde la entrada cómo Gabriel y las trillizas guiaban a un grupo de pequeños visitantes. Sus hijas, ahora de 7 años, habían florecido tanto como las plantas que cuidaban. Clara había encontrado confianza. Luna practicaba ballet entre los pasillos de plantas, y Sofía había decidido que sería científica de flores cuando creciera. «Parece que el Jardín de los Milagros ha dado otro fruto», dijo una voz familiar a su espalda. Jorge Mendoza, tan apuesto como lo recordaba pero con nuevas canas en las sienes, le sonreía desde el umbral. Había regresado a México 3 meses atrás, después de que Ricardo, en un acto de redención, lo contactara para contarle toda la verdad. «Las niñas te están esperando», respondió Isabela, señalando hacia el fondo del invernadero donde un espacio especial había sido acondicionado para las visitas semanales de su padre biológico. Prepararon una presentación sobre polinizadores. Jorge asintió, pero no se movió inmediatamente. «¿Eres feliz, Isa?», preguntó con genuina preocupación. Isabela miró hacia Gabriel, quien en ese momento alzaba a Luna para que pudiera colgar un pequeño letrero sobre una planta recién clasificada. Su alianza de matrimonio, sencilla pero significativa, brillaba bajo el sol que se filtraba por los cristales. «Más de lo que creí posible», respondió con una sonrisa serena. Jorge apretó ligeramente su hombro en un gesto de afecto fraternal antes de dirigirse hacia sus hijas. La relación entre ellos no había sido fácil al principio, pero Gabriel, con su sabiduría natural, había ayudado a las niñas a entender que podían amar a 2 padres de maneras diferentes. Mientras Jorge se unía al grupo, Gabriel notó a Isabela en la entrada y le dedicó esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. Se acercó a ella, colocando suavemente una mano sobre su vientre. «¿Cómo está nuestro pequeño jardinero?» «Inquieto, como su padre», respondió ella, cubriendo su mano con la suya. «Doña Remedios dice que será un niño con el don de hablar con las plantas». Gabriel rió, ese sonido cálido que había transformado la fría mansión en un verdadero hogar. «Mi abuela y sus predicciones. También dijo que tu padre nunca aceptaría nuestra boda. Y mírale ahora». Ambos dirigieron su mirada hacia Ricardo, quien acababa de llegar y se había unido a la actividad, permitiendo que uno de los niños visitantes le colocara una corona de flores sobre su cabello perfectamente peinado. «Los milagros existen», murmuró Isabela. «Algunos toman tiempo, como las semillas que plantamos». Gabriel la besó suavemente. «Te amo». «Isabela Montalvo». «Te amo, Gabriel Reyes», respondió ella. «Gracias por enseñarme a crecer». En el centro del invernadero, justo bajo la cúpula de cristal, un roble pequeño pero vigoroso comenzaba a extender sus ramas hacia la luz. Había nacido de aquella semilla que Gabriel entregó a Sofía el día de su partida, la que ella había plantado con lágrimas y esperanza. Sus hojas nuevas susurraban con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, como si contaran una historia de pérdida, búsqueda y renacimiento. Era la historia de un jardín que había salvado a una familia, un jardín donde lo roto había encontrado forma de sanar, donde lo perdido había sido redescubierto, donde las raíces de dolor se habían transformado en tallos de esperanza. El Jardín de los Milagros